Hola, hola, hola a todos. Estamos otra vez en el segmento Ni Media Página, el segmento del podcast de Guille, de literatura, política, cultura. Hoy tenemos a otro invitado de lujo, Santiago Vizcaíno. Bienvenido al programa, Santiago. Qué chévere tenerte. Qué gusto, hermano. Qué Gracias bacán. por la invitación. Estoy muy a gusto de estar acá en este sitio tan bonito. Sí, no, sí, es chéverazo aquí. Tenemos para explayarnos, para explayarnos. Sabes que temprano estuvimos donde el Quique y ¿sabes qué se me pasó? Preguntarte sobre la Feria del Libro, porque Ujú. tú que organizaste la anterior Feria del Libro como el encargado de la red de bibliotecas municipales, entonces sabes perfectamente el teje-maneje, ¿no? Sí. ¿Qué crees que pasó ahorita? ¿Cuál fue el manejo que le dieron a la Feria del Libro? Que están pensando hacerla en septiembre, octubre, al apuro, ¿no? Bueno, me acaban de mandar justamente el acta de la que han firmado en la última reunión que tuvieron entre varios actores, donde está la Asamblea del Libro, está la red editorial de Asociación de Librerías Independientes, está por supuesto la Cámara del Libro. En la Ujú. Cámara también confluyen otros elementos interesantes que son algunos editores universitarios, entonces ellos saben bien cómo funciona, digamos, no es que la cámara sea un improvisado tampoco, ni mucho menos, es decir, desde nuestra parte nunca ha sido una intención denodada de causar conflicto, de que, como se intenta posicionar, ¿no? Ellos Que hay una estuvieron intención hasta, política y no sé qué, ¿no? hasta cierto año, estuvieron, ¿no? Sí, claro, es decir, nosotros sí salvamos la feria en un Claro. momento, ¿no? Y digo nosotros porque ahora soy parte del municipio de Quito, pero en su momento lo hicieron otras personas. Es decir, la primera feria que se hizo fue durante la pandemia, fue una feria virtual y yo fui curador de esa feria. Al siguiente año ya no me llamaron a participar, la hizo la Secretaría propiamente y en ese momento la coordinadora de la Red Metropolitana de Bibliotecas. Esa feria se hizo 2 años en el Centro Cultural Metropolitano Ujú. y hubo muchísimas críticas a esa feria también, aunque encuentro que hubo muchas cosas positivas también, invitados internacionales. La biblioteca municipal es un espacio maravilloso, muy bonito para hacer charlas, pero no se presta tanto para una feria. Entonces, esa Claro. fue la primera crítica y fue cuando decidimos cambiar el sitio. Ujú. Y ya cuando hicimos la primera feria que se llamó Fiesta o Feria Intercultural del Libro en el Sí. año 2023, Ujú. fue una primera experiencia que nos permitió medir cómo estaba, ¿no? El panorama y sobre todo el sector editorial. Nosotros siempre tuvimos una predilección, si se quiere, por los pequeños emprendimientos, por las librerías independientes, las editoriales independientes, a quienes queríamos darle más fuerza, digamos, ¿no? Que negocios más consolidados como los que confluyen en la Cámara del Libro, ¿no? Pero Ujú. eso suele generar también ciertos resentimientos, Sí, críticas también de otros sí, sectores, mucho más conservadores si se sí. quieren, ¿no? Entonces siempre la feria ha sido un terreno de disputa sumamente complejo, Ujú. que había que medirlo, ¿no? Yo creo que toda la Secretaría de Cultura ha estado a la altura de eso, y que quería decir siempre o quiero decir siempre que ha sido un logro colectivo lo que se Ujú. hizo, ¿no? Creo que la última feria que hicimos fue una feria muy bonita, Oh, la mejor. donde todos trataron de contribuir, casi no hubo roces por ahí, pequeñas peleas entre personas, sobre todo por algún malentendido, y nada más. Los escritores internacionales fueron muy bien recibidos. Y se siente mucho el cariño del quiteño, ¿no? Porque Sí. más allá de estas disputas políticas a las que nos obligan los políticos precisamente, Ujú. ¿no? Porque no somos así. O sea, nos introducen en este clima de violencia y no sé qué, pero nosotros somos sumamente hospitalarios con el extranjero, es increíble. Es decir, nosotros hacíamos que, por ejemplo, al escritor invitado ya lo recibieran desde el aeropuerto, tenía un trato preferencial, ¿no? Entonces, ahí estaba Sebastián Nader, que lastimosamente falleció hace poco, un Oh, gran amigo, que se hizo amigo por la feria y por cómo nos ayudaba. Ya estaba pendiente le pasábamos los vuelos, a qué hora llegaba tal escritor, no sé qué, y le daba un regalito, tenía trato preferencial a la sala VIP, se tomaba un café con es decir, y ya ellos ya sentían y decían, en ninguna feria del mundo
me han recibido como en Quito, ¿no? Como una especie de rockstar. Entonces Ajá. tenían en migración, ya tenían un trato preferencial, pasaban mucho más rápido, afuera ya les estaba esperando la gente de la productora con el cartelito, la bienvenida, les daban agua, lo que fuera, y ya directo al hotel, y en el hotel también era otro recibimiento, ¿no? Entonces hacíamos una cosa muy, yo diría, muy de nosotros, que es como recibimos a la gente siempre, ¿no? Muy hospitalaria si se quiere, ¿no? Ujú, ujú. Y creo que eso también hay que rescatar, ¿no? Ahora, las grandes ferias suelen ser quizá un poco más distantes también con los invitados. Vos llegas, te mandan una van y después verás cómo llegas a la charla, das tu Sí, charla y chao, ¿no es cierto? ajá. No hay esto. Y esto es algo que ocurre en las ferias pequeñas, pero hay gente que reclama por otro lado y está bien también, una feria mucho más grande, la quieren comparar con la feria de Uf, Guadalajara o la de Lima o no sé qué, pero realmente yo creo que hay que medir mucho el pulso de la cultura de Quito, cómo funcionamos, ¿no es cierto? Nosotros somos realmente un pueblo, o sea, una sí, comunidad, pueblito grande, ¿no? nomás. Un poquito más grande, no somos una gran metrópoli, ¿no? Y hay que pensar así, nuestra comunidad además lectora es pequeña, va Ujú. creciendo con el tiempo, hay mucho interés sobre todo por parte de los jóvenes de qué se Sí, está produciendo, qué está saliendo, el mundo del cómic, el mundo de la novela gráfica, las editoriales independientes, las editoriales universitarias que son además otro mundo, ¿no? Yo creo que hay que discutir en torno a eso más allá de quién organiza o no organiza la feria, que es yo diría que es un poco intrascendente, no tendrá son mucha pequeñeces, trascendencia, sí. eso es mediático en estos momentos y después todos tendremos que arrimar el hombro para que la feria exista, ¿no? Y se dé. Ahora la va a organizar la Cámara, que bueno, ha sido su responsabilidad siempre, digamos, con el ex Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces Claro, está en la ley del libro también, ¿no? claro, claro. Creo que esto además nos Tienen que anima a hacerlo. generar política pública, a centrarnos en nuestros espacios culturales. Yo tengo 7 bibliotecas que atender, ¿no? Y organizar una feria es sumamente duro, complejo y tarda muchísimos meses. Claro. Sabes que yo en las ferias que he estado yo he estado desde el 2019, antes de la pandemia. Y se nota la curaduría que tú dices, sí, siempre por ahí después de la virtual que fue en el 20, después en el 21 que ya volvimos al Centro Cultural Metropolitano, ya en presencial, sí se notó ese impulso, por el hecho mismo de que nos dejaron entrar, porque las grandes nos presionaban para que no nos dejen entrar, ¿no? A los libreros de segunda mano, a las pequeñas librerías y editoriales, entonces se vio ese impulso, y la última feria yo sí, es inolvidable, o sea, esa feria fue la primera vez que yo vi réditos, o sea que invertí esto y cumplí con lo que invertí y exponencialmente gané. O sea, fue Sí, la sí. primera vez que me permitió plantearme el año. O sea, ya tuve un presupuesto. Yo creo que fue muy bonito. Yo tengo dos momentos muy entrañables de dos ferias que he hecho, de Quito, digamos, ¿no? Ujú. Una es la del 2023, cuando cerramos la feria con un grupo de salsa Wow. y la gente bailando y no sé qué. Yo me tuve que salir porque me daban ganas de llorar viendo a la gente Claro. cómo bailaba, cerrando la feria. ¿En el 24 fue eso? Y en el 23 fue primero 23. eso. Y luego esta última feria, cuando ya la cerramos, Sí. y hubo un momento de abrazo, digamos, comunitario, colectivo con la gente. Y eso fue muy, muy bonito también. Cuando tocó la banda de Municipal, Qué o linda, sea, yo me qué tuve bien que ir que... porque, o sea, se me iban las Claro, lágrimas. yo también. Realmente fue muy conmovedor eso. Toda la gente filmando, porque al quiteño realmente no le interesa esto de quién Mm, organiza, no organiza, que si va a ser política, no va a ser política. O sea, que haya un buen cartel de invitados, que se vendan libros, ¿no? Ahora, yo creo que tienen unas condiciones sumamente adversas este año, ¿no? sí. Veo bastante difícil, sobre todo la confluencia de público en una fecha como octubre, después de que están los padres sobre todo bastante golpeados, Sí. porque estás comprando los Los útiles, útiles, inicias las claro, se te fue clases el y le décimo. mandas una feria después, Mm, se vuelve complicado para la economía familiar y claro. además una feria que cueste, así cueste $1, lo que fuere, Ay, es un coste que se sí, carga, ¿no? sí. Creo que podrían tener algunas acciones importantes que podrían contribuir a- a mejorar, digamos, los aspectos comerciales de la feria, que es una cosa que preocupa muchísimo
a todos los actores, ¿no? Porque los que van a estar Sí, ahí a feriar lo que quieren es vender, ¿no? Que se venda. claro, claro. Los autores quieren participar, quieren discutir, quieren que haya autores internacionales de renombre, pero la agenda de los escritores de renombre general se suele cerrar el año anterior. Es decir, Claro. nosotros veníamos trabajando esto desde que se cerró la feria anterior. Yo ya estaba pensando en los autores, sobre todo conceptualizar. Teníamos un tema muy bonito que era libros del futuro, ¿no? Y podríamos Wow, pasar hablando de la chuta. feria que no ¿Qué hicimos no hicimos? La a feria que no se da. años, ¿no? Pero Sí. reaccionaron muy bien los autores, a los que les pedimos muchísimas disculpas. ¿Quién iba a venir? ¿Quién iba? Bueno, estaría, por ejemplo, Agustina Basterrica, estaba Guadalupe Netel, estaba Jorge Carrión también, estaba Rodrigo Hasbún, Camila Fabri, gente muy, muy entrañable, con los cuales uno ya se vuelve como amigo, que solo Claro. estás por correo, pero ya te mandan cosas, dice me gustaría hacer esto, qué lindo estar en Quito, y todo eso se trunca, digamos, Chuta, sí. pero estaban ahí y yo creo que habrá una oportunidad Futuro. para traerlos Sí. porque, o sea, si no hacemos una feria, creo que podemos organizar un foro de la lectura, un encuentro de escritores, que me parece que la biblioteca municipal se presta muchísimo para eso, la red de bibliotecas. Claro. Ahora presentamos un proyecto ahí de bibliotecas para hacer un encuentro iberoamericano de bibliotecarios en Quito. Todavía Buenísimo. no nos han dado los fondos, etcétera, pero ya lo presentamos. Creo que es posible hacerlo, ¿no? Ya. Y creo que es propicio para nosotros, para ir formando política, hacer política pública, ir generando este tipo de encuentros más allá de una feria, que es, como digo, una responsabilidad que sí debería asumir tanto la Cámara Mm, como el Plan Nacional del Libro o o el ex Ministerio de Cultura, ¿no? claro. Sabes que sí, yo también tengo unos proyectos ahí que tal vez después hablamos de esos proyectos porque tengo unas ideas para unas ferias geniales, loco, que podríamos hacer con el municipio, como para una contraparte, Bueno, para presentarles. yo pienso que esto puede servir muchísimo, sobre todo para las editoriales independientes, para ir pensando en otro tipo de proyectos, como ocurre en Argentina, por ejemplo, que tienen la feria de editores, Ujú. donde los editores son los que atienden al público, es su obligación estar ahí, Qué bacán. solo editores Solo editores. independientes, es una jornada muy, muy chévere la que ocurre ahí en Buenos Aires. En Perú tienes la Antifil, no Ujú. sé si se siga dando, pero hasta hace unos años ocurría. En Chile tienes la Furia del Libro, que es una feria alternativa a la feria que realiza la Cámara de Santiago de Chile. Claro, Entonces, creo que esos hay proyectos podrían alternativas. surgir también. Nosotros ahora estamos con un plan de ferias, a partir de esto, que precisamente, solo con nuestros espacios, porque hay gente que dice, ah, sí han podido hacer ferias sin Mm, recursos. Sí, el el espacio, espacio. la convocatoria, todo eso lo podemos hacer, pero no puedes traer No, autores no, internacionales, no, no puedes pagarles a los no, autores, músicos, no, mediadores de lectura, ¿cómo claro, haces con eso? Entonces, imposible. se pueden plantear unas ferias más pequeñas con las condiciones que tenemos, ¿no? Entonces, viene la feria de Cumandá, por ejemplo, ya Bien, el 23, 24 y chévere, 25 de abril. Entonces, le vamos a buenazo. potenciar esa feria. Tiene una linda programación. Cumandá hace un gran trabajo, creo yo. Entonces, y es un espacio muy, muy bonito. Además, se Sí, llama Cumandá como sí, la como obra la obra de de Juan de Mera. Homero. Entonces, hay que recuperar eso, Sí, potenciar ese tipo de ferias. claro, Estamos pensando en una feria rotativa en la biblioteca municipal. Estamos pensando en ferias en el verano en bibliotecas como Tumbaco. qué chévere. Estamos pensando en una feria, mini feria en un colegio emblemático de Quito, por Bien, ejemplo. buenazo. Estamos pensando en una feria en Plaza Belmonte. Hoy día fui a Plaza Genial. Belmonte y es Es bellísimo para hacer bellísima, una claro, feria, claro. que creo que alguna vez ya se hizo una Sí, experiencia así, funciona bastante bien. sí. Cuenta con Y la librería. está la feria que siempre se hace también, que la organiza Bellavista, el Centro Cultural Benjamín Carrión, perdón. Antes la hacían en Bellavista, el año anterior la hicieron en el CAC, se llama la última feria del verano. Es decir, Sí, ferias en Quito se han organizado la Secretaría, no solo la Feria del Libro de Quito, sino todo este muchas conjunto de más. feria. Y también tenemos proyectos como hacer una especie de flash move de lectura en el Ichimbía, por Qué ejemplo, bacán. un día solo de sentarse a leer, ¿no? Que también la Ujú. lectura es un ejercicio de protesta, ¿no? Es un ejercicio Así de es. resistencia, ¿no? Y también de desaceleración de lo que ocurre en el mundo. Sí, Entonces ahí estamos con un montón de
de proyectos muy Claro, lindos qué para la bacán. ciudad y creo que eso es importante. No, cuenta con la librería, estaré ahí, Claro que trataré sí. de estar siempre ahí, loco. La del 23 me coge en curva porque vamos a estar también en la Casa de la Cultura y hay otra también en la Plaza del Teatro, pero la Plaza del Teatro también es del municipio, pero no sé cómo es, creo que debe ser con la Debe ser con dirección la distrital, Fundación Teatro Nacional Sucre, porque tal la vez, fundación sí, sí. forma parte de la Secretaría Ujú, también y ellos tienen sus propios proyectos, ¿no? ujú, sí. Mientras más ferias haya, mucho mejor. Mejor, Es decir, lo que mejor. dijo el alcalde, que lo tomaron a mal, que haya un Una libro en cada feria. esquina, una feria en cada Ujú, esquina, es ujú, una hipérbole, ¿no? claro. No estás diciendo literalmente vamos a poner un libro, Que ahí se ve es que no, absurdo, pero son gente claro. que no lee. Pero en general sí, no, se toman las cosas muy literalmente y es una Sí, cosa complicada. Y entonces sí no estamos tomando la ciudad, pero tomarse la ciudad es una hipérbole, ¿no? Una claro, exageración sí. que se hace con el fin de centrar algo en un objeto, ¿no? Un Te, objetivo más bien. te filtro un nombre de un personaje, de un escritor. Es filósofo, Darío Steinschreiber, creo que se llama, es Ujú. un argentino. Ese sería interesantísimo. Él tiene una serie de podcasts que hace con la Universidad de Buenos Aires. Mm. Es genial ese tipo. Ahí, te de pasar algún videíto para que Dale, le dale, veas, dale, dale. porque traerle a ese tipo debe ser Ujú. genial. Ay, yo sigo mucho una página y conocí a la chica, ahora no me recuerdo el nombre, de un programa que es podcast también de Argentina que se llama ¿Por qué leer? Genial. Ella es muy interesante, yo la conocí en Resistencia, en el foro por la lectura que organiza la Ujú, Fundación Mempo Giardinelli, y tiene muchísimos sí, genial. seguidores. Yo creo que están surgiendo muchísimo estos podcasts de lectura que resultan Es muy un bien, boom. porque la gente está ávida de saber qué leer. Sí. Yo recuerdo cuando vivía en España, había una revista, no sé si, creo que existe todavía y creo que tiene hasta un premio, que se llamaba ¿Qué leer? La revista. Ah, qué leer. Y era Sí, una sí, sí, revista sí. chiquitita en el mismo formato de, me parece que era en el mismo formato de la Rocinante. Creo que la traía Librimundi, creo que En traía algún el que momento leer. la traía a Mundi, cuando estaba en la Juan Leomera, Ujú, la sí. Librimundi, Y ahí Librimus. en España yo la compraba en el kiosco siempre. Y Ujú, tenías ahí, ¿no? Reseñas, de qué lindo. entrevistas y tales, ¿no? Sí, Y poco tenemos de esa revista. claro. Quizá de revistas literarias quedan ahora. El búho todavía hay. Ya no hay, No. ¿no? Me parece que Omar ya se Ya, jubiló, se está regresando, ya se regresó a qué Colombia hombre. y ya no se realiza esa Sí. revista. Existe Monde y Lironda que se hace en Cuenca, que es una revista muy linda también. Existe el proyecto Rocinante, ya no, sí. Grocinante, es solo digital, me Ah, parece, ya. que la hacen con los chicos de la Caracola, que también me Ujú, parece que habría que potenciarle. potenciar esa revista, ¿no? Me parece que el Iván ya debe estar muy cansado también. Sí, Muchos años han muchos sido años de la de campaña. cada campaña. Yo trabajé incluso con él en la campaña. ¿Y qué otra revista? La de pie de página de la Universidad de las Artes, Ujú. de revistas literarias, La Kipus casta, y la la casta. revista Letras, que Ujú, ya no se ha editado, ¿no? ujú. De ahí hay muy pocos proyectos de Sí, ¿no? revistas. Y creo que los podcasts animan Sí, muchísimo eso, ¿no? Entonces, creo que es fundamental que sigamos participando de estos proyectos muy, sí, muy sí. ricos. Ya pasando a los libros, sabes que yo en la próxima feria voy a plantear tenerte en un evento, en presentación de libros. Bueno, gracias. Ojalá Sí, me sí, invite. sí, sí. Y para ver si es que en realidad van a ser una feria democrática. Bueno, sí. Bueno, Veamos. hay cosas que siempre ocurren en las Sí, ferias, ¿no? Hay gente que siempre queda por fuera, pues no tienes el recurso para invitar a... Yo me acuerdo que siempre hago listas de escritores, por ejemplo, residentes en Quito, más que ujú, quiteños. Hay gente que reside en Quito muchísimos años, está temporalmente, o está estudiando desde otra ciudad, etcétera. Y lo que dicen es, solo invitan a los de a Quito. los de Quito. Y hay gente que está haciendo una maestría en la Andina y es de Sucumbíos, o qué sé yo, lo que fuere. Y está acá temporalmente, está dando clases, entonces se lo invita. Y no es que son solo de Quito, ¿no? Quito. O sea, si pues te pones a ver dónde realmente nacimos los que hemos crecido aquí o vivimos aquí, te vas a sorprender de la variedad que hay, ¿no? Es Y cierto. hacíamos una lista y siempre aparecen 200, 300 personas que vos podrías invitar tranquilamente a una feria del libro de Quito, solo de residentes en Quito. Ya Claro. luego de la gente que está en provincia, vive fuera de Quito más bien, es también brutal, o sea, y no puedes invitar a todo el mundo, ¿sí? Te Claro. digo, cuando yo no era curador ni dirigía la feria,
pues hubo años en que nunca me invitaron a la feria, no salía a decir en Facebook, no me invitan y no sé qué, no sé Claro. cuánto, porque no me interesaba. Un día estás, otro día no estás. O sea, estar en una feria no es un premio literario, ni mucho menos. A veces depende de la curaduría, a veces depende de que haya publicado un libro, de que te hayas ganado un premio, de una coyuntura especial. A veces vas a presentar simplemente un libro de alguien más, Ah, o te invitan solo a charlar en una sola charla, ¿no? Y a veces estás en 5 o 6 charlas, ¿no? Ocurre, sobre todo, por ejemplo, en ferias como la de Bogotá, donde ocurren, creo que casi 1000, tiene una programación de 1000 eventos claro, 1000 eventos. en En casi todo 15 Bogotá. días, digamos, ¿cierto? Sí. Ocurre al mismo tiempo, están ocurriendo 10 cosas, ¿no? Entonces, tienes una agenda súper apretada, los escritores colombianos, sobre todo los invitados, ¿no? Mm. Lo nuestro era mucho más pequeño, más modesto, creo que Ujú. con eso ya pasemos más bien a otra cosa. Sí, Si y no, ya podríamos pasemos hablar de al, sí, ferias. sí, 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 al libro que yo quisiera presentar en la siguiente feria, Ballenas Jorobadas. Bueno, básicamente sería la segunda edición de Taco Bajo, que es una de las novelas que está aquí en Ballenas Jorobadas. Esta Ballenas Jorobadas presenta dos novelas, Complejo y Taco Bajo, cuyo personaje principal es Willy, ¿no? Sí, Un sí. personajazo. De esta es una edición especial que hicimos. Un libro que no sabíamos que necesitábamos, dijo una amiga, compañera que me hizo reír muchísimo, porque ese tipo de críticas me encantan, ¿no? Con ironía y sapiencia, dijo, este es un libro que no sabíamos que necesitábamos. Y sí, yo venía pensando muchísimo en unir estas dos novelas en una edición, porque ya se habían agotado tanto la edición de Complejo como la edición de Taco Bajo, Ujú. al menos en este país. Y entonces decidimos hacer esta edición con un proyecto muy bonito, se llama Mula de Papel, de Perú, con Claro. Ecuador. Ahí hay un editor peruano que hizo un libro mío de poesía, que hace libros de objeto, y se nos ocurrió esta idea de hacer Mula de Papel. Y entonces empezamos con esta, que también ya quedan poquísimos ejemplares, ¿no? Sí. Y entonces decía yo, ¿qué hago ya con estas novelas? Por ejemplo, Complejo cumple 10 años de publicada el siguiente año. Está ahí un proyecto de reeditar una edición especial de Complejo con esto introductorio y tales, que me parecería muy bonito. Y Taco Bajo, dije, no hay una segunda edición solo de Taco Bajo. ¿Qué hacemos con eso? Se presentó la oportunidad de mandar el manuscrito a esta editorial de CLU Editores, Ok. gracias a Daniel Ángel, que fue un escritor que conocí a través de Antonio Correa, que está viviendo ahora Ujú. en Colombia. Y también quiero agradecer a Roberto Uribe, que se dio el trabajo, que es editor de Con las uñas de editores, digamos, de Colombia, que es un proyecto muy bonito. Leyó la novela, le gustó, me escribió inmediatamente y ya creo que esa misma semana, la siguiente semana ya tenía el contrato, Qué ya bacán. habíamos cuadrado y me dijo, espérate, vamos a armar la portada. Y creo que esto lo hemos logrado en 2, 3 meses. Ya teníamos diagramación y CBN, y ahora ya tenemos fecha en Filbo también de presentación, que es el 2 de mayo en la Feria del Libro de Bogotá, ¿no? Ujú. Entonces, esta editorial que a mí me gusta mucho trabajar con editoriales independientes, ¿no? Claro. Es otro trato el que te dan al autor, ¿no? Las que sí son verdaderamente amigables con el autor, ¿no? Claro. Si te presentan el libro, se empoderan de tu trabajo, promocionan, porque les interesa que tu obra se venda y se distribuya, ¿no? Y el Claro. mercado colombiano es un mercado muy interesante, y han surgido muchas editoriales independientes que ahora ya no son tan independientes, ya son Ya son grandes. básicamente muy, muy, muy grandes, y vas a la feria de Bogotá y tienen stands enormes ya, ¿no? Es decir, que es un fenómeno que pasó mucho en México también, en Argentina, ¿no? Y nosotros yo creo que en algún momento vamos a ir por el mismo camino. Hay Claro. proyectos editoriales muy interesantes que van a, a surgir así, ¿no? Y en Mm. Colombia estos proyectos me resultan muy chéveres, ¿no? Así, ahí me acaba de escribir Roberto y me dice, cuenta que va a ser tu nueva casa en Colombia, en nuestra editorial. Entonces ya te hacen sentir Claro. como parte Parte. de un catálogo y de una Ujú. familia, ¿no? Claro, Eso es es una familia de literaria. una familia editorial, cosa que yo no he tenido, digamos, esa, Es tu esa primera vez en una oportunidad. En familia así. general, acá las editoriales funcionan
de otro modo, ¿no? Más por servicios editoriales, muchas, y otras creo que han logrado subsistir mucho también por fondos Públicos. públicos, ¿no? Y creo que lo siguen haciendo porque es muy difícil la inversión, Sí, ¿no? sí, Y en sí. estos momentos va a ser mucho más difícil con los aranceles que han Claro. puesto impuesto a Pucha, sí. Colombia. Está Hay terrible, que ¿no? pensar que nuestra relación con Colombia, la relación de mercado editorial, es sumamente poderosa y con estos aranceles se ve sumamente perjudicada. Ya salió incluso un reportaje en Ecoavisa sobre eso, pero por ejemplo, grupos grandes como el mismo Planeta, ¿cómo traen los libros de los autores ecuatorianos que están publicados allá? Porque Planeta tiene su propia oficina En allá, Bogotá. donde manejan también Ecuador, igual Random House, ¿no? Si Claro. publican a un autor ecuatoriano, ¿cómo van a hacer con un impuesto del 100%? Es imposible Imposible. traer los libros. Te va a costar un libro $100. Y de eso hay que hablar, ¿no? Entonces, Chuta. creo que ahora los autores ecuatorianos lo que mejor nos va a resultar es publicar en Colombia, ¿no? Salir y buscar Claro. otros mercados, porque algo hay que hacer y eso es lo que estamos haciendo y yo soy muy agradecido con CLU Editores por haber acogido mi novela corta, ¿no? Sí. Que es una novela que a la que yo le tengo muchísimo cariño y en algún Qué momento bacán. estudiamos unos proyectos con algunas personas, incluso con un cineasta colombiano. Yo tuve una reunión porque lo conocí en una feria en Colombia, le gustó mi novela y se planteó la posibilidad de hacer un guión con él para llevarla al cine, ¿no? Qué Que creo bacán. que tiene esas posibilidades, Sí, pero tiene, ahora tiene. con tanta cosa me cuesta muchísimo también centrarme en esto, ¿no? Ahora se viene, como te decía, una temporada de complejo en Estados Unidos, entonces tengo que centrarme en trabajar, en reescribir esa obra para los migrantes estadounidenses, o migrantes ecuatorianos en Estados Te Unidos, lo van a mejor dicho. agradecer. Y entonces te queda poco tiempo para pensar también en una película Sí. y tengo otro proyecto de escritura, Yo te digo, entonces Sebastián Cordero moriría por sería eso. un hermoso trabajo. Sí. Algunas personas me han dicho, le voy a hacer llegar tu libro, no sé qué, a Sebastián Corredo, y no ha pasado nada, digamos. También debe ser un hombre muy ocupado, ¿no? Sí. Entonces, Hace años yo le veía en el 8:30. Yo trabajé en el 8:30 tipo dos mil pero ocho no dos le mil puedes nueve obligar a leer un libro a nadie. Entonces, No, pero ahí estaría. es complicado. También se ha hablado de Andrés Crespo, me parece que Andrés es Calamaro. el actor que también está incursionando ya en la dirección. Mm, Creo que puede surgir algo muy chévere. Yo he hablado muchas veces con la misma Ana Cris Franco, que es amiga, que también le gusta mucho la novela, ¿no? Pero también tiene sus propios proyectos personales. Entonces claro. yo creo que, o sea, a mí me encantaría, por ejemplo, un guión de Ana Cris Franco o de Pancho Viñachi también, que Pancho también le Viñachi. interesa y es un gran amigo mío, o Es más, incluso del Ave Jaramillo, que ha hecho cosas conmigo Pancho podría también. ser Willy. Como que le digo, "Oh, Pancho Pancho es podría Willy". ser tranquilamente Willy. No, mira, no se me había ocurrido, ¿no? Sí, Porque lo tenemos a Andrés Vázquez que ha hecho la obra de teatro, pero la fisonomía es mucho mejor, sería mucho sí, sí, mejor sí, el sí. Y Pancho él le sin daría duda, más alma al y le daría un personaje. montón de alma al personaje. Sí, Pero ojalá, yo creo que en algún momento lo vamos a hacer, sí. lo vamos a hacer. Como se viene esta tercera parte, Qué que ojalá bacán. salga el siguiente año, Igual con Club, con la... no, esto todavía no tiene editorial, es algo que estoy terminando Mm, todavía, qué bacán. corrigiendo, la voy a dejar reposar 2, 3 meses porque a mí me gusta eso con los proyectos literarios, no Ujú, estoy loco por publicar ni que salga mañana mismo. tranquilo. Tengo un libro de cuentos ahí pendiente también. Hay un cuento mío que ganó el premio Elena Poniatowska el año anterior y se va a publicar en formato libro porque es un relato Wow. extenso con una editorial de Guayaquil, la dirige María Paulina Briones. Al menos ese ha sido el compromiso. Entonces estoy esperando ese librito, que es un librito chiquito, que además Alma Carla Sandoval, escritora mexicana, hizo un hermoso prólogo sobre ese cuento. Espero que se publique este año y yo me quedaría muy tranquilo con que eso salga este año, más la reedición de Taco Bajo, Basta. basta y sobra. Es decir, ya Sí. el siguiente año iré pensando si publico esta próxima novela. Porque yo que he sido editor, o sea, una recomendación que sí le puedo hacer a los autores, eso ¿cómo es? Sumar un libro sobre otro, no es muy recomendable. Es decir, Sí, hay que esperarle, hay que ¿no? esperar, el libro Sí. necesita su Te aire, que llama el llegan los libro. Te lectores y llama. tales.
Entonces yo por eso insisto mucho en las reediciones, que se publiquen reseñas en otros lados, ¿no? Porque hay un primer impulso, digamos, de cuando sale la obra, todo el mundo te invita, Ujú. te entrevistan, vas a la feria, qué sé yo, te reseñan, ¿no? Casi siempre si tienes, por supuesto, vínculos, ¿no? Porque eso además también depende muchísimo, ¿no Claro. es cierto? Y después todo decae, como diría Bolaño. Bolaño tiene un texto chévere sobre eso, ¿no? Todo decae, hay un gran silencio y después como que la obra vuelve a surgir o no pasa nada, ¿no? También, También. como decía un amigo, el cementerio de los libros ecuatorianos está lleno de primeras ediciones. Es cierto, es cierto, es cierto. Entonces, si encuentro una segunda edición, una segunda posibilidad, la literatura nuestra ya es un milagro, ¿no? Y creo que ha ocurrido con algunos libros, ¿no? Y está ocurriendo con una generación muy interesante que es la nuestra. Mm. Yo creo que este es el momento además Producción. en el que la producción va a ser muy, muy potente, porque hay una generación que es la nacida a finales los años 70, digamos, desde el 77, 78 para acá, digamos, hasta los que nacieron un poco antes de los 90, que ahora tienen entre 40 y 50 años, que es el momento más productivo Claro, como en el de un fútbol, autor. es como en el fútbol el sub-20 hasta los 30, de Exactamente, 20 a 30. en los autores este es el momento más lúcido, es el momento en el que más has leído, ya has hecho estudios, has viajado, ¿no es cierto? Has sufrido, has tenido hijos, te has decepcionado, Te no has has tenido divorciado. hijos, has decidido no tenerlos, te has divorciado, ha Claro. pasado un montón de Sí, cosas en tu vida que son importantes, ¿no? Y con suerte tienes un trabajo, ¿no? Y que con suerte te puedes ganar la vida de otro modo, un modo relacionado con la literatura y poder también escribir. Entonces, yo creo que ahorita, por ejemplo, los escritores de mi generación, ¿no? Estarán escribiendo quizás sus mejores obras, ¿no? sí. ¿Sabes qué? Yo escribí uno en 2009 y lo retomé en la pandemia, en 2019. Como teníamos Ujú. tanto tiempo, ahí le acabé, verás. ¿Ya? Y ahí está. ¿Cuántos años tienes vos? Yo tengo 41. Ah, Sí, 41. Pensé que 41. eran mucho más joven. Sí, siempre parezco Entonces así más babo. eres de mi generación. Simón. Entonces, seguramente tu producción también se Claro. verá incrementada. No quiero decir que esto sea una regla, ni No, mucho no, menos, ¿no? no es ninguna Cada regla, pero ritmo, el ritmo sí, de la escritura es absolutamente propio. Vos lo sabes como ciclista, porque yo sí, relaciono mucho la literatura y el ciclismo. sí. Es que el ritmo del ciclista es particular, Es de es tranco casi largo, ¿no? como uno baila, digamos. También. La respiración tiene mucho que ver. Hablo del ciclista amateur, ¿no? El Sí. ciclista aficionado, no del ciclista de competencia, No, ¿no? no Richard Carapaz. Claro, y la Sí. literatura, sí hay que diferenciar en eso del ciclismo profesional, digamos, no es una competencia, ¿no? Mm, Es un sendero que uno hace propiamente, digamos, de manera claro, propia e claro. individual, sumamente Ujú. individual. Nadie te puede hacer ese camino. Por eso cuando Tal me vez. preguntan, ¿y podrás escribir una obra con inteligencia artificial? La inteligencia artificial no puede cambiar el ejercicio de la Claro, escritura, tu ejercicio de la escritura. claro. Si te gusta escribir, ¿por Tienes que qué, escribirlo. por qué usarías la inteligencia artificial? Claro, ¿No es no cierto? tendría sentido. Es decir, es como si te dijera, pedalea con inteligencia Sería artificial. como un libro sintético, como una obra sintética. Y habría un libro artesanal, ¿no? Sí, Algo así sí, tendría que ser. algo así, ¿no? Te puede ayudar muchísimo en muchas cosas. Yo decía, te puede ayudar en estos paratextos que se hacen, ¿no? Ujú. Una contracubierta, un resumen de tu obra Sí, que tienes que mandar para tal cosa o para un proyecto, claro. una beca de residencia de escritura, ya le estoy dando hasta tips. Ah, Te puede ayudar muchísimo, pero para escribir, quizá si le preguntas datos específicos que te costarían, digamos, mucho más claro. tiempo Ujú. investigarlo en una enciclopedia. Yo, por ejemplo, empecé con un proyecto, pero apenas tengo una página, una novela sobre el siglo XVIII, Ujú. sobre Espejo, Manuela y esos momentos. Me interesan 5 años, Son sobre todo hasta la interesantes. muerte de Espejo. Y Claro. entonces estoy leyendo, tratando de entender el siglo XVIII, pero solo el siglo XVIII pasan tantas cosas
que es muy difícil Sí, alcanzarlo, si quieres un siglo, claro. imagina. Entonces yo Muy- creo que tienes que irte centrando, hasta como una tesis, ¿no? Hasta que Sí. logras el objeto de lo que quieres hacer y arranca realmente Sí. ese proyecto, ¿no? Sabes que la mía es una novela histórica, pero también es más policíaca y yo al final le diría más policíaca porque después estaba comparando así hechos históricos y digo, me jalé en esto. Claro. Sí, mejor Entonces prefiero, para eso te decía, claro. yo usé mucho eso porque me puse a ver mujeres cómo se vestían en el siglo XIX, Ujú, XVIII, perdón, y entonces con la inteligencia artificial le dije, hazme un retrato de cómo se vestiría una mujer en Quito ujú, entre estos años, en el siglo XVIII, ya te dice, ¿no? En el siglo XVIII, no sé qué, las mujeres quiteñas claro. vestían de este modo, y todas las fuentes, ¿no? Porque Ujú, yo sí, uso una que se llama Deep, sí, todavía está ahí haciendo publicidad, pero no uso la que todo el mundo usa, sino que trato de usar una que sea más profunda. Le ya, pido que sean datos certeros, que no invente cosas, ujú, porque es algo que vas básico. alimentando, ¿no es cierto? Entonces Así. la aplicación que yo tengo ya sabe que yo soy un escritor, que tengo tal formación, que hago esto, que trabajo con bibliotecas y tales y no sé qué. Entonces, todo lo que me busca está relacionado con lo que yo hago, más bien, ¿no? Y creo que es un ejercicio fundamental cuando usas inteligencia artificial para esas cosas. ¿Sabes qué? Hace años yo iba a las bibliotecas municipales. Había una señora que estuvo mucho tiempo en la de literatura de ahí del Centro Cultural Ujú. Metropolitano. Sino que se me va el nombre de la señora y siempre le veía y le saludaba todos los días. Se ponía unos copetes así bien bonitos, y era así chiquita, pero era una bibliotecaria genial, la Debe señora. haberse ya jubilado, Tal ya. vez, tal En vez. ese periodo en que yo he estado, ya se han jubilado al menos unas 6 o 7 personas, Mm, ¿no? ya. Ajá. Y así Y mismo han da mucha renovado. emoción también porque han hecho un gran trabajo Sí, sí, de sí, la sí. vieja guardia, digamos, del bibliotecario Sí, clásico, claro, ¿no? claro, claro. De, del que era muy celoso del libro, de Sí, prestar. esta señora eh, solo venían los chicos de los colegios, ¿no? A hacer los deberes ahí. Ella solo les miraba nomás y ya hacían silencio. Claro. Entonces era bien ducha y Ahora somos sabía. más permisivos, digamos, y hay Ujú, muchos jóvenes que están ahora siendo contratados, sí, algunos con estudios incluso de maestría, claro, hay ¿no? estudios de Sobre bibliotecología. todo mediadores de lectura, ¿no? Ah, Buscamos ese componente, que sepan de bibliotecología, pero también que hayan hecho ejercicios de mediación, ujú, porque lo que nos interesa es que el libro sea un potenciador de la lectura, no que sea una cosa casi prohibitiva, que no lo puedan ni siquiera ujú, abrir o ver. claro, Nuestras estanterías están abiertas, tú abiertos. puedes ir, Ujú, agarrar un libro, ujú, verlo, revisarlo, luego lo dejas por ahí y el bibliotecario se encarga de de reponerlo, ponerlo en ponerlo. su sitio, Muy bien. ¿no? Cosa que yo me acuerdo que en mi adolescencia no ocurría. Los No, libros pues estaban detrás de un sí, mostrador del stand. y no podías ni verlos, ¿no? Sí, A mí me pareció que la primera biblioteca que hizo eso fue la biblioteca de la San Universidad de Francisco. San Francisco. Sí, Y me parecía una cosa sí, loquísima. Decía, genial. ojalá algún día la católica tenga eso, ¿no? Sí, ya lo Y tiene, sí, ya ya cuando lo yo tiene. volví a trabajar a la católica, o sea, regresé de mi posgrado en España, volví y ya la biblioteca tenía eso. Entonces ahí me pareció fascinante porque ya yo ya era administrativo de la universidad, también profe, y ahí iba y ya cogía yo mismo los libros y decía, en mi época que hubiera habido esto. Yo fui bibliotecario también ahí como pasante, Chévere, digamos, ¿no? Trabajé en la biblioteca, trabajaba los veranos, me acuerdo que mis qué primeros bacán. sueldos eran de la biblioteca de la Católica y claro, veía que los estudiantes no tenían ese acceso directo a los No, libros, ¿no? era con el fichero y ir a Claro. pedir, Ujú. sí. Bueno, ya había ya formas de reservar el libro, También. que te imprimía un papelito Mm, con el código y el bibliotecario sí, iba y te buscaba, ¿no? Pero ahora ya tú mismo con ese papelito vas y si necesitas ayuda mismo le pides al bibliotecario, si claro. no Tú vas mismo solo, busca, que coges, además es muy claro. lindo Qué eso, lindo, claro. ir Parece, buscando entre los stats, no sé qué. Yo siempre me bajo claro. a la biblioteca, a la parte de literatura. Ahora estoy fascinado con la historia y también con el fondo antiguo, que es otra cosa, otro mundo. Ah, chuta, qué lindo que Pero es el me fondo bajo por antiguo. ahí, veo que hay no sé qué, me llevo un libro, después lo devuelvo porque no avanzo ya Sí, con tanta cosa, pero lo reviso, lo veo. Y es muy lindo ir claro. descubriendo lo que tienes en una Sí, qué biblioteca. O sea, la bestia. biblioteca municipal.
debe tener casi, yo creo que unos 50.000 títulos. Entonces, Claro, imagínate. sí, Y es poquísimo para una ciudad como Quito. Es sí, claro. súper poco lo que Alguna tenemos. vez hubo la Biblioteca Nacional, pues que creo que esa era la que confluía, no sé si la de los jesuitas también estaba, alguna vez estuvo en la Biblioteca Nacional. Sí, en la biblioteca municipal. Ah, ya en la municipal, ¿no? Es que Sí. la municipal es parte de la que era de los jesuitas, ¿no es cierto? Una Porque parte una quedó, parte, solo una parte y luego ese fondo pasó, se dividió a Laura Aurelio entre la Espinosa. Biblioteca Aurelio Espinosa Puebla y la Biblioteca Nacional, Ujú. que antes Ah, ya, estaba en San en Blas. bueno, Oh, primero en San Blas y luego pasó a la Biblioteca de la Casa de la Cultura. también. La Biblioteca de la Casa de la Cultura era nuestra Biblioteca Nacional, Mm, se llamaba Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, ujú. y funcionó muchísimos años hasta que Pérez Torres fue ministro y decidió fundar una Biblioteca Nacional que no tenía edificio. Entonces, casi desmantelaron la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de Perfecto. la Casa de la Cultura y se la llevaron al antiguo Hospital Eugenio Espejo, que Ujú. es donde ahora funciona la Biblioteca Nacional, ¿no? Ya. Lo cual me parece muy bonito, es un Sí, sitio muy, muy, son... muy bonito Ahí se para hizo hacer las una primeras biblioteca. ferias del libro, Ahí se hizo las primeras ferias del libro, 2008, pero 2009 ahí por ahí. no era Biblioteca Nacional, Ujú. ahí se hizo, era un centro cultural que se llamaba Claro. Eugenio Espejo. Y ahí pasaron el fondo jesuita, que es un Mm, fondo muy, muy ese es el importante y muy más tuco, bonito. ¿no? Sí. Entonces, porque, a ver, lo que pasa es que hasta antes de la expulsión de los jesuitas, ya había una biblioteca en Quito, que era la biblioteca de los jesuitas. Ujú. Esa biblioteca de los jesuitas, que fue además primero administrada, digamos, dirigida por el mismo Espejo, Así es. ah, Ujú. quedó no sé, embodegada, ¿qué habrá sido en ese momento con la expulsión de los jesuitas? Entonces ahí hay un momento Ok. incierto Sí. que no sabemos qué pasó Ujú. realmente con esos libros y quedaron en el edificio, en el predio que existía ahí junto a los jesuitas, junto a la compañía, donde De ahora donde ahora está está la el centro biblioteca cultural. municipal y Ujú. el Centro Cultural Metropolitano. Hasta que se funda, digamos, hasta que Espejo es designado primer bibliotecario Bibliotecario. por el rey, digamos, ¿cierto? Espejo dura muchísimo, muy pocos años en ese cargo de bibliotecario, creo que 3 o 5 años, no me Sí, acuerdo, hasta que es que muere, Espejo ¿no? era así. Porque Ujú. luego es apresado, Sí. ¿no? Y Una encarcelado en vida el mismo feroz, edificio donde azarosa. tenía su Qué biblioteca, bestia, lo qué cual es una paradoja. locura. Cuando uno va al museo Camaño, ¿no? Sí. Mena Camaño, es un museo que queda dentro del Centro Cultural Metropolitano, junto a la Biblioteca Municipal. Y donde era Está la toda la cárcel. historia de Espejo y te Sí. das cuenta que abajo estaban los calabozos, Sí. es decir, que pasó de la biblioteca básicamente a De a un los piso a otro. calabozos. Y Sí. luego, como se muere Espejo, ya esa biblioteca queda también un poco en entredicho, ¿no es cierto? Sí. Y después ya vuelven los jesuitas, retoman la formación universitaria en ese mismo Ujú. predio, ¿no es Sí. cierto? Que siempre Está la fue de ellos. Universidad Santo Tomás, ¿no? Que luego se convierte ya en la Universidad Universidad Central. Central, ¿no? Y de esa biblioteca debe haber estado ahí. Pero hay testimonios, por ejemplo, de Humboldt, de viajeros que vinieron y conocieron la antigua biblioteca de los jesuitas y dicen que era una cosa impresionante. Impresionante. Cuentan, ¿no? Claro. En un libro de Plutarco Naranjo que recopila El mundo de espejo, ¿no? Entonces habla sobre el siglo XVIII, todo lo que ocurría. Hay una parte de bibliotecas, ¿no? Qué bacán. Entonces recopila testimonios, un historiador que no recuerdo quién es, recopila testimonios de viajeros que vinieron durante el siglo XVIII a conocer Quito. Y lo primero que les causaba asombro era la biblioteca de Quito, la biblioteca de los Los jesuitas, jesuitas. ¿no? Que era impresionante, ¿no? Sí. Eh, Cómo estaba además, dice las estanterías, ¿no? La El belleza debe haber sido mobiliario todo. supongo que habrán usado los artesanos quiteños Claro, unos. para forjar esa Qué belleza, madera y que no debe haber sé qué. sido. Todo El eso, olor. Debe haber sido un olor a claro, madera ¿no? y a Y libro además antiguo. libros súper completos, porque Sí. hay que considerar que los jesuitas viajaban mucho, ¿no? Y Claro. venían en los De barcos todo lado. y cada vez que los designaban de otros, de Europa, de donde vinieran, pues venían en los barcos trayendo sus libros y los Qué libros quedaban en las bestia. bibliotecas. Qué Entonces bestia. era una cosa impresionante lo que ocurría en Ujú, Quito. Dicen que era una de las bibliotecas más impresionantes de América Latina, ujú. ¿no? Junto con la De biblioteca, me Bogotá. parece que de Lima Mm. también, y creo que en México, en Puebla también había una biblioteca. Yo creo que es la Palafoxiana ahora, es de las
más grandes que impresionantes que se veían en el siglo XVIII, hasta el siglo XVIII. ¿Sabes que yo una vez fui al fondo antiguo, ahí hay una Biblia apócrifa? Ujú. Qué bestia, ahí está Lo el... primero que se compró en la Sí, biblioteca, que se funda, me parece, en 1860, que la funda el secretario del Consejo de Quito, que se llamaba Leonidas Batallas, por eso la sala nuestra Leonidas de Batallas. literatura se llama Leonidas Batallas. Es una historia interesante porque el hombre deja de comprar las velas que se compraban para las sesiones del Consejo Municipal. Ahora, nadie se imaginaría una cosa así, pero las reuniones del Consejo Municipal se hacían en la noche. Entonces se compraban muchas velas para Claro, para poder hacer la iluminar. sesión y era un absurdo, pues. Entonces cambiaron la sesión a hacerla por la mañana y dejaron de comprar velas y eso que se ahorraba, pues se usó como fondo para comprar los primeros libros. Y los Qué primeros bacán. libros, por supuesto, eran libros religiosos, entre Claro. ellos esta Biblia, ¿no? Sí, sí, Entonces libros de biología, de sí, historia se compraron, pero muchos libros religiosos sobre todo, ¿no? sí, En considerar que Quito era una ciudad profundamente franciscana en esos momentos, claro. pero ya es finales del siglo XIX, es decir, ya había pasado un siglo Ya. después de Espejo, y esa es la primera biblioteca pública que se funda en el país, que la funda Leonidas Batallas, que Mm. luego ya se llama Federico González Suárez, etcétera, ¿no? Y después, ya muchos años, ya en el siglo XX, ya se funda la Red Metropolitana de Bibliotecas, donde forma parte de la Biblioteca Municipal y muchas bibliotecas más que se fueron perdiendo, muchas durante la pandemia, gente que se jubiló, etcétera. Pero en un momento parece que había entre 80 y 100 personas que trabajaban en toda la red de bibliotecas de Quito. Qué chévere. Era se atendía hasta los domingos, imagínate. Sí, sí, es cierto. Yo a veces iba a domingos, es cierto. Ajá. Y Qué a bacán. veces sí, hasta las 9 de la noche. Eso es una cosa Interesante. que quisiéramos volver a hacer, pero es un sueño. Era otro mundo, ¿no? Es Antes otro de la mundo. pandemia. Yo me acuerdo Yo creo que hay que años. volver, en algún momento va a Sí. volver. Ay, no sé si te acuerdas la velada libertaria del 2009. Eso fue Ujú. una explosión de cultura. Creo que vino Kusturica, inclusive a un concierto de Kusturica. Fue en todas las plazas de Quito había un concierto. Ese día había una apoteosis, hubo pirotecnia, los restaurantes daban a mitad de precio. Se vivía como que la gente era alegre, alegrísima, era una explosión de O sea, alegría. tú ves los relatos de los viajeros, porque es una forma de medir cómo está Ujú. la historia y cómo han funcionado las ciudades durante siglos. Y lo que más reconocen es un espíritu muy alegre del quiteño, muy Claro, muy fiestero. O fiestero. sea, hablan de fiestas que podían durar semanas. Wow. Claro, Ajá. esas encerronas. Bailes Claro. incluso, ¿no? Porque el fenómeno fiestas de Quito es un fenómeno reciente, ¿no es Ujú. cierto? Hay que decirlo, es un Claro. fenómeno que nace en los setentas, Sí, ¿no? ¿no? Es una básicamente una imposición por ordenanza municipal que decide hacer un alcalde y se instituyen y básicamente con Ujú. empresas de toros, ¿no? Son Sí, los más así fue. beneficiados, Así fue. vinos, etcétera, ¿no? Ujú. Y se forma un espectáculo en torno a la fundación de Quito, digamos, Así ¿no? es. Pero antes de eso, pues está medio siglo del siglo XX, y antes de eso está toda primero la fundación de la República y antes pues la colonia, ¿no? Y Claro. entre el siglo XVI y el siglo XIX es una ciudad boyante, digamos, una ciudad que Claro. está creciendo todo el tiempo y es una ciudad muy interesante en términos intelectuales, ¿no? Pero en términos de cultura también, ¿no? Entonces Claro. parece que se forma una cultura muy del quiteño del baile, por ejemplo, Sí. ¿no? Y de ahí nace, por ejemplo, la idea del chuyaquiteño, del quiteño de la Ujú. salquiteña, de que el quiteño es bastante dicharachero, si se quiere, muy gracioso, muy de jugar con el lenguaje, Ujú. de, de contar cachos, ¿no? Sí. Del chiste, ¿no? De tomar trago, digamos, que está involucrado también con Sí, la sí. cultura. Hay muchos trapiches, ¿no? Creo que en el mismo predio donde Sí. nosotros había Ahí había un trapiche y una tabaquería que también funcionó ahí en su momento. Hay que considerar que Quito habrá sido el centro histórico y nada más. nada más, Claro. digamos, ¿no? Entonces, debe haber sido muy fascinante y me gusta a mí imaginar cómo habrá sido ese Quito de esos tiempos. Entonces, de esa cultura, yo creo que, y esa cultura a algunos les molestaba profundamente.
Es decir, hay un cura Calama, por ejemplo, que es Claro, que fue inquisidor. extrañamente, y que fue casi el inquisidor, ¿no? Ujú. Extrañamente la calle Calama Es la más era fiestera. la más Era la fiestera más fiestera, hasta su cierto. momento, ¿no? Entonces, Sí, sí. la vida suele ser profundamente irónica y Irónica. esas historias del Quito, no soy un gran historiador de Quito ni un Claro. quitólogo, como si ha habido Como. grandes personajes de aquí o el Ajá. mismo cronista de la ciudad, pero me gusta leer mucho sobre lo que está pasando en Quito. Y ahora leo mucho sobre Quito, ahora que estoy en la biblioteca municipal, ¿no? O sea, no puedo dejar de recomendar, por ejemplo, esa antología que hizo em, Alicia, Jan Escocio. no, No, Alicia. Alicia Caicedo, perdón, Ah, la profesora de la Universidad Andina. Alicia, siempre no me sé qué. olvido del apellido. Alicia hizo una antología que se llama Te Cuento Quito, que la publicó el Ya, Ministerio de Cultura y Patrimonio en su qué momento. bacán. Y es una antología donde están autores desde Paco Tobar García, incluso antes, hasta Mayorga, Luis Borja, Mariuxi Valladares, todos cuentos sobre Quito. Wow. Están Willy Roales, por supuesto, Willow. Pérez Torres, Marco Antonio, está Humberto Salvador, Pablo Palacio. Es Mm. una antología bellísima y un estudio introductorio súper potente, ¿no? ¿Y no han pensado a volver a eso? Porque había una Alicia Ortega, Alicia perdónale, Ortega, sí, Alicia, si sí. es que me ¿No está han pensado escuchando. volver a hacer algo así como las producciones del Fonsal que eran editoriales, pero grandes, o Ah, sea? el que tiene recursos para hacer eso es el IMP, no es Mm, función de la Red Metropolitana de Bibliotecas publicar, mm, aunque sí deberíamos, digamos, claro. tener un fondo editorial que Ujú. sería muy importante, sobre todo de libros patrimoniales, ¿no? O sea, de Sí, libros emblemáticos ya que forman parte del canon. Alguna vez se habló, ¿y qué se hizo, por ejemplo? Hizo la Municipalidad de Guayaquil, hizo en su momento mm, una colección de novela que la dirigió Javier Vázquez Javier con Yanko Vázquez. Molina, Ujú. que esa colección es muy, muy bonita Sí, y no se ha actualizado esa colección, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacer una colección de novelas sobre Quito, por ejemplo, ¿no? sería espectacular. Sería chéverísimo. O abrir, digamos, ya hacia la no ficción, una cosa así. Hay muchos proyectos por hacer, la verdad es que también, para volver un poco a lo de la feria, estos eventos que, no diría eventos, más bien estos encuentros que se ve uno obligado a organizar, también le quitan muchísimo tiempo para pensar estas otras cosas, porque tenemos una imprenta municipal, tienes un IMP, tienes el cronista de la ciudad, es decir, tienes proyectos increíbles para hacer en Quito editoriales, ¿no? Con recursos, pues se necesita no solo Claro. voluntad política, sino también muchos recursos. Las tasas municipales, ¿no? Esas tasas municipales, Que, o sea, ahorita yo creo que la prioridad, al menos en bibliotecas, es mejorar nuestro fondo bibliográfico. O sea, claro, dejar sí. unas bibliotecas en condiciones para que el quiteño sepa qué se está produciendo en toda Iberoamérica, ¿no? O sea, que no sea una excusa de que no me alcanza para comprarme ese libro si lo tienes en la biblioteca municipal. Es decir, o sea, Claro. ahorita, por ejemplo, tenemos a Samantha Schweblin, la tenemos en la biblioteca municipal. O sea, no puedes decir, no puedo leer a Samantha Schweblin porque no No está en tengo la idea. biblioteca, lo puedes ir a leer. Entonces, la Sí. biblioteca hace posible que los libros que son inalcanzables para un montón de personas, Sí. ¿no? La gran mayoría de Sí, sí. personas se hagan posibles, ¿no? Los niños, es increíble cuando llegan los niños a las mediaciones de lectura con nuestros mediadores. O sea, es Genial. súper conmovedor. Hay niños que nunca han visto un libro. O sea, es tan Primera vez. increíble que es Ujú. la primera vez y se quedan fascinados, ¿no? Entonces, si no hay ese acercamiento y esa posibilidad, ¿qué hacen solo las bibliotecas? No las Claro. hacen las librerías, ¿no es Ujú. cierto? Ni las editoriales incluso, ¿no? Las hacen los mediadores a través de las bibliotecas y de estos proyectos. Y no solo las bibliotecas públicas del Estado o de los gobiernos autónomos, sino las bibliotecas comunitarias también. O sea, hay proyectos maravillosos, el de Amano Manaba, por ejemplo, que es el proyecto que está en Manabí. Ya. Ese es un proyecto bellísimo que yo sí les recomiendo bastante. Me quedé sumamente impresionado de todo lo que hacen, que ahora hacen cosas con gastronomía, con danza, con música, y han logrado unas cosas impresionantes con los chicos que ahora ya es un proyecto que lleva ya 10 años, ¿no es cierto? De chicos que entraron al proyecto a los 10 años, ponte, ahora Ahí tienen 20 están. años, han llegado voluntarios de Alemania y luego estos chicos se han ido a Alemania Ah, qué bacán. o a Francia.
y tienen la oportunidad de conocer otras culturas. Qué bien. Entonces, esos proyectos comunitarios son súper importantes y yo creo que lo que tenemos que apoyar desde la institucionalidad, ¿no? Sí, porque no es una cuestión, como decía alguien, lo que deberían estar haciendo es fundando bibliotecas en cada barrio, es decir, sí, está bien, ¿no? Se Pero ¿cómo puede, manejas ¿no? esa estructura, Claro. ese crecimiento? Porque después se quejan de Eso te que iba a hay decir. demasiados funcionarios, Burócratas. no sé qué. Claro, claro. Entonces, o sea, Gasto es fiscal. palo porque bogas, palo porque Sí. no bogas. Entonces, lo que hay que hacer es incentivar proyectos comunitarios independientes, ¿no es cierto? Que reciban fondos externos de que sea, la UNESCO, Iberbibliotecas, hay un montón de fondos que hay en el mundo que puedes recibir, pero que hay que guiar a esas gentes para que esto ocurra. Y eso es parte de la política pública, Claro, eso más solo lo que hace ir política abriendo pública. bibliotecas de forma demagógica en un lado y otro, ¿no? O Ujú. sea, ¿cómo se sostienen esos proyectos, ¿no? Forman parte de la comunidad, van a ser parte de la comunidad. Por ejemplo, tú vas a la biblioteca de Pinta y te das cuenta que en Pinta la gente, si le quitamos la biblioteca, nos tumba al municipio. Igual ocurre en Llano Grande, por ejemplo. Bueno, Cuando yo llegué a la biblioteca municipal o a la red de bibliotecas, a la dirección, los primeros que tuve que recibir fueron a los de la comunidad de Llano Grande, porque no teníamos bibliotecario ahí y la biblioteca estaba abandonada. Y me dijeron, si es que no nos solucionan este problema, nosotros vamos a un tener una paro. protesta aquí Claro. frente al alcalde para que yo vengo con mi comunidad, me dijo el presidente de la comunidad. Yo le dije, no, no se preocupe, Calma, tranquilo, ya lo calma. solucionamos. Y al día siguiente ya mandamos un bibliotecario de acá de la biblioteca municipal a abrir temporalmente esa biblioteca. Ahora tiene una bibliotecaria experta en bibliotecología, en mediación de lectura, que se formó en la Universidad de San Marcos, estudió En bibliotecología Lima. allá, vive cerca, es de la Es de comunidad, ahí. conoce el público al que sirve, digamos, Feliz la ¿no? chica. Ella está feliz, están felices los chicos también, la comunidad está feliz, y entonces hacemos un proyecto que es mucho más comunitario que, digamos, ir fundando ludobibliotecas en cada lugar que se nos Claro. ocurre, ¿no? Que también puede ser un proyecto interesante, digamos, es Podría. respetable, pero hay que entender la dinámica de una ciudad, ¿no? Quito Ujú. es una ciudad sumamente compleja, con grandes distancias sociales, ¿no? Con necesidades distintas, no son las mismas necesidades, no son las de Bellavista que las de Caupicho o las de Son diferentes la Rol dinámicas. 2, por ejemplo. Las dinámicas son muy distintas y las relaciones son otras, ¿no? Entre bibliotecas como la Biblioteca del Centro Histórico, la municipal, por ejemplo, que hasta hace muchos años era una biblioteca casi elitista, digamos, ¿no? Por decirlo Ujú. menos. Es muy distinta a la dinámica de la biblioteca del Ejido, por ejemplo. Y Ah, están ahí cerca. muy cerca. Ujú. No tienes casi el mismo usuario de Ejido que el que tienes en la biblioteca municipal. Y mucho menos con la biblioteca de Tumbaco, por ejemplo, que es otra Claro. dinámica. Entonces, Sí. sí hay que ir comprendiendo cómo funcionan las bibliotecas y de qué manera se acercan a la comunidad. Qué genial. No, te felicito tu trabajo, Muchas Santiago, gracias. en la dirección de la red de bibliotecas municipales. Pasemos a los libros también tuyos. Otro más tuyo, Decir el silencio. Esta es una aproximación a la poesía de Alejandra Pizarnik. Bastante interesante. Sí, ese fue mi primer libro de ensayos. Recibió Premio Nacional de Ensayo en el año 2008. Mm, Ese año tuve la oportunidad, digamos, la suerte de haber ganado dos premios, tanto en poesía como en qué ensayo. ensayo. Y esa es una reedición que hizo la Caracol hace unos 2 años, me parece. Y es extrañamente el libro que mejor se distribuye en plataformas digitales. Creo que es más por el amor a Pizarnik Que- que realmente por mi ensayo, quizá, ¿no? Pero yo creo que es una buena forma de acercarse a la poesía de Pizarnik. Cuando yo escribí este libro había muy pocos textos que se refirieran a la poesía de Alejandra Pizarnik. Estaba un texto de Florinda Goldberg, estaba un texto de María Negroni que hablaron con Orlando el otro Sí, día, estaba un texto de César Aira, como libros. Y de ahí había ensayitos que se habían hecho sobre Pisani, pero básicamente no se había trabajado mucho Pisani. Ahora hay una cantidad increíble de sí, libros sobre bastante. Pisani. Pero Y también fueron saliendo ya pues la prosa, fue ujú. saliendo las cartas, el teatro de Pisani.
y ya han sacado casi Ya, básicamente todo lo que puedan sí. de Pisani, pero yo sabía o intuía al menos que Pisani iba a ser un fenómeno, ¿no? Porque ya en mi época ya Ya se ocurría hablaba, eso, sí. ya se hablaba bastante de Pisani, buscábamos poemas en internet que alguien los publicaba, no sé qué. Yo mismo para mi tesis, porque esto es resultado también de mi disertación de pregrado, em, busqué muchísimo en internet y a veces encontraba nuevos poemas, ¿no? Una amiga me trajo la poesía y la prosa completa desde Argentina. Ella se fue unos días de Argentina y me trajo. Wow. Entonces yo pude hacer mi tesis gracias a eso. También me trajo el libro de Aira y me parece que el de Florinda Goldberg ocurrió una cosa interesante, que me robaron la mochila cuando yo estaba haciendo mi tesis. Florinda Goldberg es una escritora argentina que vivía hasta ese momento, no sé si sigue viviendo en Israel. Daba clases en la Judía Universidad de era. Israel. Eh, Parece que ella tenía una Sí, ascendencia judía, judía judía de él. y se fue para allá y ella daba clases ahí. Y era el primer ensayo que se hizo sobre Pizarnik. Se llamaba Alejandra Pizarnik, este espacio que somos, se llama el libro. Y en alguna salida mía, por la zona, una cosa así, me asaltaron, me robaron, y me robaron no solo ese libro, también una colección de obras completas de Kafka y algunas cosas más que yo tenía en la mochila. Ojalá lo hayan leído, por lo Ojalá les menos. haya servido, porque no tenía nada más, digamos, de una Eran libreta libros. de apuntes. Y entonces entré en un conflicto, era el libro, y era el único libro que había incluso en la biblioteca. No había donde comprarlo. Era A una ver cómo edición, reponerlo, ¿no? era una edición que creo que había hecho la Universidad de Pittsburgh o alguna universidad de Estados Unidos. Quién sabe cómo llegó a la Universidad Católica. Yo lo tenía Donación, tal vez, una algún devoción a alumno. ese libro y empecé a trabajar en Diario Hoy y le conté, me acuerdo, me parece que era Diego Araujo. Sí, creo que Diego Araujo, que era en ese momento editorial de Diario Hoy, que fue mi profe en la Católica también, y le digo, me pasó esto. Y me dice, ¿y por qué no le escribes al autor? Qué bacán. Y dice, Qué ya te buena ayudamos a solución. conseguirle el correo. Entonces, pues, yo mismo puse Florinda Goldberg, no sé qué, contacto. Y me apareció un correo de una universidad esta Universidad de Israel, creo que me parece que era, de una universidad. Y dije, bueno, le voy a mandar un correo y le cuento más o menos lo que me pasa. Y le digo, mira, Florinda, no sé qué, soy estudiante de la Universidad Católica, bueno, he egresado, estoy haciendo una tesis sobre Alejandra Pizarnik, y me ocurre que me robaron el libro y no sé qué hacer porque no lo encuentro en internet. En ese momento no había libros No había busca digitales, libre, busca ni libre. siquiera en PDF existían los libros, ¿no? Era muy difícil. Claro, no había ni Busca Libre, Mm, menos plataformas digitales, no, nada. Entonces no, era eso o mandarle un correo. Y que ella me mandara el libro aunque sea en digital, ¿no? Tampoco se acostumbraba a hacer eso. era bastante Y entonces pasaban como poco una común. semana, 2 semanas, y de pronto me llega un correo de ella y me dice, hola Santiago, qué gusto, que no sé qué bueno que estés haciendo esto en Ecuador. Dice, pásame tu dirección, yo te voy a mandar unos 3 ejemplares de mi libro. Y me quedé Qué así, bacán. súper generosa. ¿Te firmó? Y no me llegó firmado Bueno, ninguno. Yo tampoco. Estaba tan impresionado de que eso ocurriera que ni se me no ocurrió sé, pedirle. No una soy mucho firmita. de pedirles a los escritores que me firmen los libros. Yo No sí, soy así tan, yo tan sí. fan como de los escritores. Quizá porque yo mismo soy uno, entonces Claro, digo, claro, me claro. parece cuando la gente me dice, pero firma el libro, ya, me cuesta mucho poner cosas además. Y cuando veo a todos esos escritores con una cola de gente firmando y firmando y firmando, me da un poco de angustia. Pero no soy mucho de eso, no, entonces no creo que le pedí. Voy a revisar el ejemplar que tengo en casa. Ponte, capaz te puso por ahí una Y firmita por lo entonces, menos. después de como 3 meses, me llegaron los libros a Diario Hoy donde yo trabajaba. Y entonces pude empezar a hacer mi tesis ya con el libro. Todavía creo que me quedan una copia Mm, de ese libro, que fue el primer trabajo que se hizo. Y de ahí, este libro, esta tesis, digamos, yo la convertí en un libro, la mandé al primer concurso que hizo el Ministerio de Cultura en ese momento, de Premio Nacional de Literatura, se llamaba. Y ganó, digamos, el premio de ensayo, el segundo premio de ensayo. Y mi primer libro de poesía, que se llama Devastación en la tarde, pues ganó el premio de poesía.
Felicitaciones. Muchas gracias. Y eran unos jurados muy, muy exigentes, me acuerdo. Y entonces ha tenido como este derrotero, este libro de Pizarnik que a mí le tengo mucho cariño porque además, por ejemplo, yo tengo Bookmate, ¿no? Y el libro está en Bookmate, entonces voy siguiendo qué cantidad de lectores va teniendo Wow. y va creciendo y no sé qué, porque la gente, como es una aproximación a la obra, no es un texto ensayístico, académico, difícil, ¿no? Claro, por la cantidad de Sí. páginas también se ve que Ajá, y a mí siempre está me ha gustado las cosas cortas, digamos, y sencillo. concisas, ¿no? Ujú. No soy un escritor. Ahora mismo que estoy tratando de terminar, porque me han pedido una novela de 150 páginas. Me cuesta muchísimo, ya no sé qué poner. Un amigo argentino me decía, pero engordala, che, engordala desde adentro, ¿no? Que le Claro, está decirle, escudriña en el pasado de uno de los personajes y cuéntame qué fue su infancia, un pero yo poquito. creo que la novela tiene que tener la extensión que tiene que tener. Claro, ella te llama, ¿no? Ella te llama. Yo sé que sí Ujú. le puedo meter más cosas, o sea, sé Sí, y sé dónde le puedo meter más claro, cosas, pero pero siento que se pierde, ¿no? Y quizá, bueno, esa es función de la novela. No sé si se pierde, pero gana en páginas, pero pierde en concisión, ¿no? claro, claro, Y claro. creo que en muchas novelas les pasa eso, ¿no? Me ha Sí, pasado con escritores, incluso muy consagrados, que pierde lanzan ese fuerza, gran ¿no? ejercicio. Pero me parece que es un ejercicio contundente, ¿cuál sería la palabra? Un ejercicio respetable, Ujú. ¿no? Ese porque yo creo que sostener una Sí, novela de 300 400 500 páginas, creo que es el reto más grande sí, de todo escritor, ¿no? difícil. Bueno, no, Borges lo hubiera desdeñado, desde luego. no, claro, pero verás, a mí me pasó que mi novela es como, son como tres pegaditas, pero me pasaba que había personajes que ya estaban muertos y de repente, es que cuando la retomé, yo dije, ese personaje está vivo, pero no, ya releyéndole, lo había matado, creo, en la página 60 y Claro, ese es el problema de tener una novela tan tan grande, larga, sí. que luego la verosimilitud se te puede caer, entonces tienes que revisar una y otra vez Ujú. y te puede costar muchos años, de esos Sí, 5 o 10 años de trabajar en una novela de 500 páginas que luego no sé si resulte, digamos. claro, es que puede A mí ser a mí me gusta pasar otra cosa, sí, yo soy muy cuestiones inquieto, ¿no? monetarias. Entonces, por eso me gusta la bici, supongo que a ti también, o Sí, a mí sea, también me encanta. estar en un lado, estar en otro, tener un proyecto de libro de cuentos, estar escribiendo una novela, terminar esa novela, pasar a otra cosa, para mí es fascinante. No puedo estar trabajando 10 años en un mismo proyecto, sería muy extenuante. No Mm, sé si cuando me jubile, si logro jubilarme, si esté vivo, claro. tendré mucho tiempo y me puedo dedicar a escribir la gran La, novela, la digamos, ¿no? consagración Que de Santiago tampoco Vizcaíno. me interesa muchísimo esa idea. Creo que es una idea vieja, ya Sí, anacrónica. es un cliché, es un... Es un cliché y creo que muchos escritores nuestros, algunos todavía vivos, siguen pensando que así funciona la literatura, ¿no? Mm, Con ese cliché. Que siento, ahora venía pensando en el carro que pensaba que esos escritores, algunos yo respeto muchísimo, por supuesto, pero era un fenómeno de su generación. Es pensar que había que ser primero escritor y luego escribir. No sé si se entiende. claro, primero consagrarte y después ver Ah, cómo... pues primero parecer un escritor y luego dedicarte Mm, a la literatura. Creo que nuestra generación ha comprendido que es al revés y que la etiqueta de escritor ni siquiera es una gran etiqueta, ¿cierto? Ahorita claro, se ha devaluado tanto que ya es cualquiera. como ser cualquier cosa, ¿no? Ujú. Y como decía Cataresco, Cataresco tiene un lindo ensayo que se llama El ojo, el ojo Uy, castaño de nuestro amor. No sé si lo has ya, visto. Es un no, no. ensayo así pequeñito, que es un ensayo fascinante donde cuenta muchas cosas sobre la literatura rumana y sobre el ambiente literario de su país y cómo, porque el primero fue poeta, ¿no? Ya, Y sigue siendo poeta, digamos, no es que se deja de ser poeta, para pero siempre. publicó poesía en su primer momento. Y entonces hace un panorama de la poesía de Rumanía que es muy interesante también mirar eso. Claro. Y establece relaciones, vínculos con esos autores que él conoció, que fueron sus maestros, etcétera.
¿no? Y decía esto, ¿no? Cómo el escritor va perdiendo su prestigio. En principio, el poeta tenía un gran prestigio, ¿no? Ser poeta, yo me acuerdo hasta mi generación, hasta cuando yo tenía más o menos 30 años, ser poeta era una cosa seria, ¿no? El Claro. poeta era respetado y todo el mundo Sí, quería sí, ser sí. poeta, ¿no? Entonces hacías un concurso de poesía y te llegaban 500, 600 Mucho. manuscritos, ¿no? Claro, Impresos, ¿no? tal vez sería la frustración, Y ¿no? Que intentaban había muchos mucho. premios de poesía, si te das cuenta, Sí, ¿no? sí, Que han sí. ido desapareciendo, ¿no? Claro. Ujú. Sí, es que yo creo que los tiempos, pero también una cosa rara, porque si ahora se dice que se lee menos, pero parecería que la prosa es más acogida que la poesía, ¿no? Pese a Pero que esta antes, a ver, es que hay contradicción. que ver un poco la historia, ¿no? El otro día, después de haber visto esta adaptación de la novela, esta Hamlet, que a su vez es una, digamos, reescritura de la vida de Shakespeare, Ujú. ¿no? Y el teatro, ¿no? Me puse a leer sobre la época de Shakespeare, que además tiene la misma edad de Cervantes, creo que se muere en el Siglo mismo día. XVI, sí. O sea, conviven en un Sí. mismo periodo histórico, es Hay una increíble, ¿no? película española, creo que juega con eso, Ah, como que se introduce. voy a verla, voy a buscarla más bien. Ujú. Y entonces, en ese momento, lo que prima es el teatro. Lo Ya, que te claro, da prestigio es ser claro, dramaturgo. dramaturgo. Y eso ocurre, yo diría, hasta el siglo XVIII. Sí, debe ser. O sea, la novela es una cosa, un invento del siglo La XIX. revolución industrial, tal vez. Sí, por supuesto. La Ah, por gente con supuesto. más tiempo. Ajá. O sea, ahí vemos ya a principios del siglo XIX cómo la novela se va consolidando en Francia, Ujú, en en Francia Europa, en Rusia, ¿no? también. En Inglaterra, Bueno, no se ¿no? diga. Y extrañamente en un diálogo casi siempre con el Quijote, ¿no? Además, ve, es que es un ¿No? hito, el Quijote es un hito. Entonces, pero Cervantes quería ser dramaturgo. Además, claro, es que en Que ese Cervantes tiempo, no quería ser sí, novelista, ¿no? Entonces hay muchos textos que hablan sobre eso y es muy gracioso, ¿no? Porque Cervantes es considerado el más grande novelista, de todos los digamos, de tiempos. todos los tiempos en español, ¿no? Para algunos en otros idiomas incluso, Además, sí, pero, pero él quería ser dramaturgo porque el dramaturgo claro, era el que tenía en ese prestigio, tiempo Lope de ¿no? Vega, Claro, por supuesto, claro, ja, es todo el siglo de oro del del teatro, teatro. ¿no? Pero también el poeta tenía su prestigio, ¿no? El siglo de oro de la poesía Ujú, española tiene esa claro, visión. Yo creo que ahí el dramaturgo y el poeta, Góngora y pero Quevedo. lo del poeta logró llegar hasta principios del siglo XX, digamos, Ujú, ¿no? Al menos en nuestro imaginario y en nuestra cultura. Todavía hasta los años 60, 70 el poeta tenía un montón de prestigio y eso dice Cataresco. Después ujú. la adquiere el novelista, ¿no? Sabes que creo que tal vez el poeta lo vieron como subversivo en esos años, tal vez Guerra Fría, 60 70 y el Che llevaba su libro verde lleno de poesía. Ujú. Entonces tal vez eso fue el cliché tal vez de las editoriales de decir, o sea, tal vez la poesía es muy Pero que la intransigente, poesía ¿no? nunca vendió, digamos, ¿no? A Además, menos que hubiera polémica entre sí, poetas o que muriera el poeta o se suicidara, lo que sí. fuere. En general no era un fenómeno de ventas, ¿no? Ujú, El teatro, por otro lado, se fue especializando de tal modo que ya ni siquiera le hizo falta el dramaturgo, ¿no? claro, Entonces ya ahora es ya es una puesta en la obra. escena que hace alguien, digamos, ya a veces con guión, digamos, Sí. y nada más. Ya Ujú, el escritor, el dramaturgo, quedó de lado. el que hacía un ejercicio estético con el lenguaje y los personajes y el escenario y la escena y no sé qué, ya básicamente no existe, son muy pocos, Sí. ¿no? Son muy pocos. O sea, yo diría que no Se ve existe, es un círculo relegado. muy pequeño, Ujú, ¿no? Aquí teníamos grandes, ¿no? El mismo Aristides sí. Vargas, ahora Gabriela Campos. Ponce se dedica, Campos, Vallejo, Patricio Ujú, Vallejo, que hicieron unas obras súper sí, interesantes, ¿no? No sé si la mujer de Arístides también también. hizo teatro, no sé si escribía, pero hizo muchas obras, montaron muchas obras. Y a mí el teatro me resulta fascinante, no soy escritor de teatro ni pretendo serlo. He intentado leer obras de teatro, siempre lo intento, porque no puedo decir que soy un Sí, gran es lector de difícil. teatro, me cuesta. De hecho, leí Hamlet ahora, o sea, Ya. releí porque muchas veces me costaba leer teatro y cuando leímos en la universidad no le presté la atención debida. Ujú, Y entonces hace, ¿qué será? 3, 4 semanas me dediqué a leer a profundidad
porque conseguí una edición muy bonita de Hamlet Chévere. y volví a leer y ahora sí a conciencia y Qué con el bacán. estudio introductor y tales. Y luego me fui a ver la película Qué y bacán. la película me resultó mucho más fascinante. Por eso ya hasta lloré Ah, qué cuando, bien. cuando el actor, ¿no? ¿Quién? El actor de la película, quiero Ajá. decir, Sí, sí. dice algunas frases de la obra de teatro, Wow. ¿no? Que son emblemáticas, Ujú, ¿no? O sea, ser o no ser, ahí el dilema y ujú. ese tipo de cosas, que tú las viste en el texto y dices, ah, Qué qué bacán. fascinante, ¿no? Y, y bueno, ya eso con el teatro. Pero ahora es la novela, ¿no? Y ahora es la gran novela, ¿no? Ya. Es estos tochos gigantes que se arriesgan muchísimos escritores, ¿no? Que yo que entiendo también que es una cuestión de personalidad también, ¿no? O sea, muchos defienden ese ejercicio y muchos lectores también defienden a esos escritores que escriben esas grandes Y novelas. yo soy uno, porque aunque no termino de leerlas, porque o sea, leer el Quijote son mil y pico de Sí, páginas, son los dos dos tomos, tomos. Ujú. igual Guerra y Paz, pero intento, cada vez lo intento, o sea, quisiera llegar, pero siempre, bueno, yo tengo la librería, entonces se vende. De repente voy a una feria y se le vendió Guerra y Paz y yo estaba en el segundo tomo y al final sé lo que pasa más despuesito, pero quisiera leerlo, pero no Hay me... que tener Sí, muchísimo tiempo. sí, O sea, tiempo. estos celulares nos quitan muchísimo Sí, tiempo. sí, sí. Esas Tiempo de son obras lectura. como para leerlas tal vez en la universidad, en el colegio, Sí, mientras yo tienes más cuando tiempo doy libre. unas charlas a los jóvenes siempre les digo esto, es que aprovechen el tiempo que tienen, a ese tiempo infinito en el que uno puede estar tendido horas sin Sí, ninguna horas verdes. responsabilidad leyendo un libro. Es fantástico. Luego ya casi no tienes No tiempo pues, para tener tiempo, sí. como digo yo. Sí, sabes que en Facebook yo tengo una métrica que me sabe salir por edades. Aproximadamente 40 41 años. Decae, pero terriblemente. O sea, decae, porque debe ser que la gente, o sea, se casa, tiene hijos, y entonces el dinero tiene que ir para eso. Ya no compra tanto libro. Claro, 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 Sí, por supuesto. sí. Sí, yo creo que debo haber hecho mi biblioteca o el conjunto de libros que tengo entre los 20 y los 35 años, sobre todo, ¿no? Antes, Sí. cuando iba mucho a ferias, digamos, hace unos 5 o 6 años, compraba muchos libros, venía con la maleta Bueno. llena de libros, pero ahora tengo plataformas, tengo BookMate ahí, y ya cuando me voy de viaje me llevo uno y todo lo tengo en el teléfono, porque los libros pesan, digamos, ¿no? Además, sí, yo siempre Entonces, llevo, me voy a dañar la espalda porque yo siempre llevo textos, siempre. claro, Sí, claro, pero sí, tu labor es sí, ser librero, ¿no? ajá, Y ahora yo trabajo en una biblioteca. además. Entonces, teniendo una biblioteca de 50.000 ejemplares No leerlos, y no leerlos, eso es un pecado. crimen. Claro. Entonces, voy descubriendo las joyas que Sí. tenemos, involucrándole con mi trabajo también. Cuando estaba haciendo la feria, hasta hace poco, digamos, también buscaba los libros de los autores que voy a invitar. Entonces, siempre compraba esos libros y los leía. Con algunos me enganchaba, con otros no me enganchaba, ¿no? Algunas editoriales me mandan libros también para recomendar, para Ujú. escribir reseñas, o me mandaban para invitar a la feria. Espero que no me dejen de mandar. Por favor, sigan, Por no favor, paren. sigan. Porque pasa que hay pocos espacios para hacer reseñas. Yo a veces me Sí. emociono con el libro de algún amigo Ah, o claro, gente que no conozco. claro, claro. Por ejemplo, ahora me llegó un libro de un periodista que se llama David Romero, Ya. que ha publicado un libro que se llama El Cuentero de Muisne. Bueno, tenía que Y ese ser. es un personaje que a mí me fascinó siempre. A todos Sí, creo, a ¿no es todos, cierto? sí, claro. Y que se murió hace un par de años, creo, ¿no? Mm. Y este chico, que es un chico todavía, me parece que era periodista de televisión, no sé si lo habrás Creo que visto en sí, programas creo. como La Televisión, no Ah, sé claro. qué. Tuvo la oportunidad de conseguir un permiso para entrar al penal García Moreno y Para entrevistar entrevistarlo. largamente me parece que una vez al mes iba, o dos veces por mes, a, Al al cuentero cuentero. de Moisés, ¿no? Entonces el cuentero le va contando cosas y en una especie de entrevista crónica y también mezclada con ficción, Wow. porque muchos de los relatos más fascinantes están construidos como ficción. Mm. Texto está bien, tengo algunas críticas, digamos, porque el chico no es escritor profesional, Pero, lo hace bien, hace su mejor esfuerzo, me claro. parece, logra enganchar además, porque vos te quedas picado y Difícil, dices, ¿qué claro. más dice este man, no? Ujú. Creo que un escritor con mayor trayectoria, diría, con mayores recursos ficcionales, pudiera haber hecho una cosa impresionante con eso.
quiero decir que lo de David no esté bien, digamos, Sí, bueno, es un buen es esfuerzo. un gran trabajo porque además estar encerrado en una cárcel con una persona que está detenida allí, en el penal además, durante horas debe haber sido sumamente complicado y Claro, difícil. Entonces, creo que hay que valorar mucho ese trabajo que hacen los periodistas y a mí siempre me ha llamado mucho eso la atención. Yo no soy tanto de eso, yo soy muy observador, sí, yo digamos, de la tampoco. realidad. eh, y mucho de imaginación. Mi imaginación Claramente. se retuerce, se va por otros lados, ¿no? Estoy Sí. mirando la realidad. Pero eso de estar con una persona muchísimo tiempo para luego hacerle un libro me cuesta bastante. Entonces es un trabajo muy loable Sí, el que ha hecho, ¿no? y duro, porque una vez Javier Vázquez me contaba que él, para hacer El Secreto, él fue al penal a verle a Camargo y así. Entonces, y él dijo que más de una vez y era impresionante. O sea, él decía que Ujú. era un tipo muy inteligente, que hablaba muy bien. Entonces, Seguramente, sí, sí, seguramente. claro, El Igual, ¿te Secreto es acuerdas del genial. de... Parece que al monstruo de los Andes o a uno de estos lo habían encontrado con una novela de Juan Rulfo. Eso es el mito, ¿no? Sí, eso es un Que mito. se dice mucho Ajá. en Quito. En Quito hay muchos mitos en la literatura que me gustan mucho. Uno de ellos es ese no sé si era Camargo mismo o el monstruo de los Andes. Alguno de los dos. Que cuando Sí, lo sí. capturaron Porque tenía a Pedro Páramo en sus manos. ¿por qué Eh, no? y otro que me gusta mucho es el de Alfredo Gangotena, ¿Qué dicen de Alfredo? que se fue a Francia a Ah, el que trajo a estudiar. mi show. Bueno, eso que trajo a Michaud no es tan divertido, digamos. Ya. De que luego Michaud escribió un libro que se llama Es Ecuador, que es un que libro era que nos en el que destroza, nos ¿no? destroza, pero es un gran libro. Ujú. Es un gran libro, o sea, yo creo que es uno de los libros más surrealistas de ese momento, ¿no? Pero un surrealismo profundamente marcado por la angustia que siente el en Quito, porque además le falta el aire, ¿no? Sí, Tiene varios problemas físicos acá, ¿no? Debe haber sido una cosa muy loca ver a Michaud acá en ese momento, claro, ¿no? principios de siglo, ¿no? Pero antes, cuando decide irse a Francia, porque Gangotena viene de una familia de muchísimo dinero, digamos, propiedades y tales, y Claro. por eso le obligan a regresar y regresa con Michaud, Mm, porque si alguien se tiene que hacer cargo de las propiedades de la familia, entonces lo llaman a él de Francia y le dice, ya, te déjate de toca. pendejadas de la literatura y vente para acá. Él había ido a estudiar minas en Mira, Francia, era ingeniero en minas, wow. y primero se involucra con la Universidad Central a dar clases, es profesor de la Universidad Eso Central no, de no lo geografía, sabía. alguna cosa así, que es el primer trabajo y publica su primer libro en francés. Ujú. Entonces le tachan de pretencioso, de cómo en Quito vas a venir a publicar en francés y no sé qué. Y un poco lo hacen a un lado los poetas de ese momento, a excepción de Gonzalo Escudero Mm, y luego Filoteo Samaniego, que son los que primero empiezan a traducir la obra de sí, Gangotena y se dan cuenta que es un claro, gran poeta genial. y que en Francia se ha codiado Con lo con lo más, más, la crema y nata, la claro. crema innata de ese momento, ¿no? Michaud, Nerval también creo que Superbie, era. Nerval y tales, ¿no? Sí. Pero cuando estuvo en Francia se cuenta que le hacía mal la leche francesa, entonces le mandaron la vaca de la hacienda de aquí en barco a Francia para que pudiera tomar la leche de su propia hacienda. Qué bacán, no, esa no sabía, bro. Eso se cuenta Se también en cuenta, Quito. No se ha claro. comprobado ni mucho menos, pero es una Bien puede haber anécdota, pasado. bien puede haber pasado Sí. con Realismo ese género. mágico, ¿no? Eso todo. Sí, sí, o sea, si hicieras un documental de Gangotena o de esa época, podrías empezar por ahí. Oye, encontré una antología para noviembre. Esto fue una ediciones del Consejo de la Judicatura. Tú la prologaste, prólogo de Santiago Vizcaíno, y aquí tenemos textos de Enrique Gil Gilbert, de Adalberto Ortiz, de Juan Carlos Moya, Javier Lara Santos y Efraín Villasís, que ayer estuvo lanzando una reedición de una de sus obras. No es reedición, es una Ah, nueva novela. es una nueva novela, perdón. Sí, es una nueva novela que la publica la Universidad de la Efraín. SUAY. Ajá, se llama La Terraza Vacía. Mm, Sí, hay que leer a escritores como Efraín ujú. también, porque aunque sea de la anterior generación, digamos, yo creo que tiene muchísimo que decir. Empezó, digamos, a publicar, no a escribir, porque es un hombre que está escribiendo toda su vida, a publicar hace unos años reciente. Entonces eso le da ya, digamos que es un hombre que ha leído mucho, que sabe mucho de la vida, ¿no?
no solo de la literatura, sino se nota que es un hombre que sabe de arte, que sabe de música, ¿no? Y todo eso ya se ve brotado en lo que escriben, ¿no? Entonces yo recomiendo leer a Efraín, que además yo le edité una novela, se llama Ujú. Ciudad Yenga, con Grado Cero Editores, salió Claro, esa sí. novela hace algunos años, justo en la época de la De pandemia, ¿no? pandemia. Y Efraín dirigía esta colección que se llama de la Literatura y Literatura y justicia. Justicia en el Consejo de la Judicatura, cuando el Consejo de la Judicatura Otra tenía, cosa, era otra claro. cosa y tenía incluso recursos Para para hacer editar. esto, una revista judicial, etcétera. Sí. Y entonces Otro dirigían, me país. parece que trabajaba ahí el mismo maestro Antonio Correa, Mm. el mismo Javier Lara, e hicieron esta colección. Me pidieron que hiciera un prólogo y pagaban incluso por los prólogos, etcétera, de esta antología de cuentos, ¿no? Cuentos eso. Sí me acuerdo que fue difícil hacer ese prólogo porque las voces son muy distintas. ¿Y qué escritores entonces? Claro, ajá, son Claro. muy distintas y no me acuerdo cuál era la temática en general de ese libro en específico, pues ya han pasado muchísimos años, pero me acuerdo que sí me acuerdo con mucha Digamos, fuerza que me costó hilar, digamos, entre un cuento y otro, sobre todo, ¿no? Pero al final sí. creo que se logró. Sí, dice vincular los aspectos que subyacen en la condición humana con las normas y sanciones que la rigen, la expiación y la culpa, la equidad y la solidaridad como la prueba más alta del concepto de justicia. Ujú, Creo pero que eso es por de la ahí va. colección, digamos. Ah, la De ahí colección. de los Los cuentos era cuentos. otra cosa, porque hay cuentos, por Mm, ejemplo, entre Adalberto Ortiz y el mismo Efraín Villasís, casi no hay coincidencias, ¿no? mm, Más que el género, ¿no? sí. Y eso pasa entre escritores de la misma generación, incluso, ¿no? Es decir, a Ah, veces se habla de la generación de tal año, la generación de del no sé qué. 30, claro. En nuestro caso, por ejemplo, la generación nuestra, digamos, más que la coincidencia de que hayan nacido en los mismos años, no nos determina ninguna condición estética. Si Ah, lo claro. que lees de mío y lo de Mónica Ojeda o de Daniel Alcibar son totalmente distintos. Ujú. Incluso con Mayorga, que quizá lo único que podemos tener en común sea el humor. O con Luis Borja, o con Edwin Alcaraz, por ejemplo, ¿no? O con María Fernanda Ampuero, que es otra, Otra. digamos, otro estilo, otras preocupaciones, o con Juliana Ortiz también, que es una escritora que me gusta mucho, sobre todo esa novela Fiebre de Carnaval, y así. O sea, no creo que hay un rasgo estético que nos una, ni siquiera ideológico, ¿no? ¿Sabes qué? Es entre rural y citadina. O Ah, sea, sí, sí, ya me acordé que lo sí. que hice fue una, como a través de estos cuentos y la evolución, digamos, histórica de lo que pasa entre, por ejemplo, El autores como el campo. mismo Ujú. Adalberto Ortiz, es cómo la dinámica de la literatura va pasando del campo a la ciudad. El campo de la ciudad. Así es. Ajá, Sí. eso es lo que me interesaba. No era un tema nuevo, pero sí que se ve mucho en esta antología sobre todo, ¿no? Sí. Porque hacer una antología también es juntar un montón de voces que a veces tú dices cómo les Como, encuentras claro, un punto en común. un punto en común, ¿no es cierto? Pero Ujú. sí es interesante eso y creo que lo hace muy bien, por ejemplo, Damián Tabarovsky, que Mm. es un escritor que trajimos de la Feria del Libro de la PUSE hace muchos años, y él tiene una obra que se llama Literatura de Izquierda. Ya. Y entonces analiza el asunto casi ideológico, no, el asunto ideológico y político de la literatura argentina eh, durante el Ah, siglo XX. sí. Entonces, es mirar la novela ya no desde sus rasgos estéticos, etcétera, sino a través de cómo funciona políticamente. Mm, Entonces, ¿con lógico. qué dialogan? ¿Con qué fenómeno histórico dialogan? ¿A qué se enfrentan? ¿Cuál es su realidad? ¿Por qué están en ese contexto? De dónde provienen estos autores? ¿En qué estuvieron ligados? Etcétera. ¿Por qué escribieron sobre lo que escribieron? Wow. ¿No? Entonces, por ejemplo, ahí podrías tú hablar, si haces sobre Ecuador, el fenómeno de la literatura que ocurre en la generación entre Vázquez, Uvidia, Pues, Marco Antonio y todos Santiago ellos que Páez. falta. Ujú. Páez que es un poco más joven, Mm, digamos, yo sí. a Páez lo situaría ya un poco más en otra generación,
pero es una preocupación profunda por la ciudad. Sí, O sea, la idea de tratar de situar a Quito dentro de las grandes capitales del mundo y hacer de Quito una ciudad literaria es una cosa que les preocupó profundamente. Incluso a Pérez Torres, claro. ¿no? Incluso a Alicia Yanes, diría yo, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. creo que esa fue una preocupación profunda, que no era de la generación anterior, por ejemplo, ¿no es Claro, cierto? era otro. Era Y ya realismo si lo social. miras en el aspecto nacional, en un territorio sumamente fragmentado ideológicamente y políticamente, ¿cuáles son las preocupaciones, por ejemplo, de la literatura de Guayaquil? Eso te iba a En decir, en Guayaquil Guayaquil ha está habido otra una cosa. generación profundamente preocupada por hacer de Guayaquil una ciudad literaria. O sea, ahí tienes a Velasco Donoso. Mackenzie, hasta los nuevos. Todos quieren que Guayaquil sea una ciudad profundamente literaria y escribir la gran novela de Guayaquil, porque Guayaquil es básicamente considerado otro país, ¿no es Sí, cierto? es otro mundo. Incluso por sus propios escritores y Ujú, su cultura y su política y todo. O sea, pues vas a Guayaquil y dice Guayaquil independiente, por todo ujú. lado. Sí, sí, sí. Tiene su Entonces, propia ese estética. rasgo es fundamental. Ahora, por ejemplo, y es determinante de la persona que es de Guayaquil. No estoy diciendo que sea bueno o sea malo, es básicamente una característica. La misma ministra de Educación, que me parece que es guayaquileña, Ujú. dijo, ya Quito va a tener su feria, ¿no? Que ha sido tan importante para su ciudad, ¿no? Y No después dice dijo, nuestra, nada en no dice ningún nunca momento nuestra, nuestra. ¿no? Después dice, para la intelectualidad quiteña, ¿no? Además, Entonces es como, subraya, ¿no? es sumamente impresionante lo que dice, ¿no? Porque te das cuenta ahí que ellos piensan en Claro. otros términos. No sé si está bien o Está está mal, escindido. Ujú, pero ella no cree que Quito sea su ciudad, pese a ujú. que vive y trabaja aquí, ¿no es Tal cierto? cual. Ni que sea su capital tampoco. Capaz si le preguntamos, pero en los adentros de ella, capaz que dice que no. O Claro. capaz ni siquiera se dio cuenta de cómo lo estaba diciendo, pero Ujú. las palabras nos Salió, delatan todo el tiempo, ¿no es es cierto? Nos cierto. están diciendo muchas cosas sobre ti, ¿no? Por eso mucha gente tiene mucho miedo de hablar. Así es. ¿No? Si, cuando escuchamos a gente del gobierno, por ejemplo, la presidencia, etcétera, nos damos cuenta de su lenguaje y de las cosas que Claro, dicen esos. y cada vez su lenguaje los delata, ¿no? Sí, Y los delata sí, terrible. terriblemente, ¿no? Claro. Porque no puedes engañar al lenguaje, ¿no? No puedes engañar a tu palabra. Y eso ocurre en la literatura también, mucho, ¿no? Por más que forces a la literatura, por más que te intentes hacerte el chévere, te revela tal como eres. Tal cual, claro, es que estás haciendo un ejercicio contigo mismo y tiene que salir Es lo que como ir tienes al adentro. psicólogo, o sea, Sí, por eso los escritores que van al psicólogo siempre me causan sospecha. creo que quieren escribir una nueva obra. Claro, porque si tienes a la literatura, ¿para qué vas al psicólogo? ¿No? Sí, no, La claro, escritura es tu es hablar escape, contigo es tu mismo. forma Ujú. de sacar, ¿no? Sí, De de salir los relacionarte contigo adentros. mismo, de sacar tus traumas, etcétera. Sí, Pero si no te funciona la literatura, pues no te va a funcionar no te va. nunca. Ahí sí tienes que ir al psicólogo y dejar la literatura, pero no tiene sentido, ¿no? Entonces, creo que la literatura nos ayuda muchísimo a comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Y Para, sin pagar. además, qué lindo, ¿no? Démosle. Dale. Sí, para finalizar también traje un petaco de libros, como siempre. Ando a llevar un montón de libros. Eh, Traje, por ejemplo, los mejores cuentos de brujas y embrujados. Uno de Javier Marías, Mañana la batalla piensa en Hermoso mí. ese libro, me encantó. Marcel Proust, Por el camino de Swan. También. Uno de Alfonso Ruiz, Morga. Ah, esa es la novela que yo estuve Sí, buscando muchísimos años. No sé si es de esa edición que yo tengo. debe ser, creo que es la primera, la de Alfaguara, Porque en Taco Bajo yo hablo sobre Antonio de Morga, que es que es la... el fundador de Bahía de Caracas, ¿no? Y... Que fue presidente de la Real Audiencia de Quito. Y esa historia es Sí, fascinante. sí, Y primera el edición. otro día tuve una reunión con Antonio Zacoto, que es, digamos, el crítico más importante de la novela de este país, que ya tiene más de 90 años, pues es un tipo sumamente lúcido, forma parte del Grupo América, yo estoy en el Grupo América también, y, y me dice, esa es la mejor novela de Alfonso Ruiz. Y le digo, sí, o sea, no he leído todavía las otras, pero me gustó muchísimo. Y Alfonso Sí. también es del Grupo América, yo lo conocí, me fue a visitar y me regaló otra novela, algo de las aves. Y me dijo, pero yo tengo Morga y ya no tengo ejemplares. Mira vos. Y un día en una feria que organizó el Conde Mosca,
conseguí Morga y me la llevé inmediatamente y ya voy por la mitad de la novela. Es genial. Y es muy buena novela, muy buena novela. O sea, Sí. no le pide favores a Pérez Reverte ni No, a para alguno de estos. A nada. mí me parece que está muy Sí. bien hecho. Sí. Morga es el presidente, sea de la Real Audiencia o del Ecuador, que ha estado más tiempo. Creo que ha estado como 20 años en la Sí, 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 presidencia sí. de la Real Audiencia. Pero la historia es buenísima. Es genial. Cómo llega a América, porque además tiene un montón de hijos, toda una Sí. familia con Su él. sexualidad La también. sexualidad, porque después se vuelve un poco libertino. Sí. En Quito es juzgado, Sí. empieza a involucrarse con los juegos de azar. Se Entonces es desordena el un hombre, sí. gran personaje, Morga, la verdad. Y luego, ¿qué más tenía? ¿Qué más Lo de tengo? María es muy linda esa Sí. novela. La leí en la universidad, me acuerdo, que me hizo llorar. Era un gran trabajo de María. María Sí. siempre ha sido bien impecable con sus trabajos, me gusta Sí. muchísimo. Y ahí Tengo tenías, Camelieri de Un mes con Montalbano. ¿Has leído es el detective Montalbano? un autor, autores, ¿no es cierto? Sí, autor, Camilleri. Andrea, pero el nombre Ajá, es es hombre. italiano, es Ujú, hombre, ajá. ujú. Es un autor que siempre me ha interesado porque es novela policíaca, Sí, entiendo, es ¿no es novela cierto? policíaca, es un Eh, detective bastante raro, es Porque tiene solitario. muchísimas novelas, Camilleri, Ujú. y es uno que le debo, digamos, un mordisco al menos. Sí, finalmente Martí. Pues, traje unas obras escogidas de José Martí, el Chévere. tomo Yo uno. tengo un ensayito que en un libro inédito mío sobre Amistad Funesta, que fue su única novela, que es una novela Ah, corta. Ya la única novela que escribió Martí. Ojalá algún oh, momento pueda publicar eso sobre Martí, que es un poeta, escribió poesía para mm, niños, escritos políticos. espectacular, ¿no? Acuérdese de ese texto impresionante que nosotros leíamos, que es básicamente el inicio de la filosofía latinoamericana, que se llama Nuestra América, Wow. que escribió, y es una cosa así chiquitita cuando él está exiliado, no sé si exiliado en Estados Unidos, y Ujú. entonces imagina a América desde Estados Unidos, ¿no? Como debería de Y ser. a cómo Ujú, debería ser, y entonces ahí ya se ve el pensamiento de lo mestizo, ujú. de la ideología, porque antes solo se miraba hacia Europa, ¿no? Sí. Bueno, finalicemos. ¿Qué vas a hacer en el futuro? Piensa en tu futuro, ¿qué vas a hacer? Bueno, me dijiste que ya está la tercera bueno, estás escribiendo la tercera parte Estoy de escribiendo la Willy. tercera parte de esto, terminando, me falta un capítulo que creo que tengo que reforzarlo un poco, reescribirlo, no sé si se transforma en dos capítulos, y ¿Un creo que final, ya estaría. un final abierto o un final final? Es un final Sí, abierto en otro lado, porque Willy se mueve todo el tiempo, sí, es cada novela se inquieto. mueve a otro lado. Es un final en una ciudad que me gusta mucho, es lo que puedo adelantar. Es una Hasta novela ahí. mucho más larga. Claro. Es una novela sobre la amistad, creo Ah, yo. Es wow. una novela que me gusta por eso. Es una novela de despedida también. O Regresa el sea, chileno. ¿El amigo chileno? no No. regresa el chileno, aunque me das una buena idea. Valdría, porque Debería tenían buena volver. conexión. Tenía muy buena colección, pero está en Los Burros Casados. Aparece otro personaje que se llama el Chalo, Mm, que es un personaje que aparece de la infancia de Willy, que fue su mm, mejor amigo cuando tenía 6 años. ya, chévere. Aparece ahí en Ciudad de Plástico, que se llama la novela, se llama Ciudad de Plástico, porque la ciudad es un campamento minero Mm, con plásticos, básicamente, todo claro, tiene todo eso. plástico por un lado y otro. Y es una novela donde se le muere su mejor amigo, que fue una forma también de enfrentar la muerte de un gran amigo mío, Luis Mariño, un fotógrafo, Mm, una mi persona sentido pésame. entrañable, que se murió hace un par de años, muchas gracias. Y aparece la muerte de Mariño también, aparecen amigas mías, ¿no? Bien. Con quienes yo quería reconciliarme a través de la Qué literatura bueno. también, y que he vuelto a ver después de haber escrito este libro, diga, no sé si es un libro ahora, es un Mm, manuscrito, veremos. y entonces he hablado mucho sobre la amistad, sobre la relación con la madre de Willy, Ah, eso es es, algo nuevo. se despide también de Sharon, ¿no? Ah, Hay wow. una despedida de Sharon, Sharon decide abrirse también ya de Willy, Mm, entonces es una novela de bueno. amistad y de despedidas. Y Achachay. el, ajá, Arraray. sí, porque un poco yo también quería ya sacarme encima este personaje Claro. y porque tengo un libro de cuentos también que quiero terminar y quizá quisiera volver a la poesía también un poco. Me Chévere. siento que me he alejado mucho de escribir poesía, que es una cosa que me gustaba Sí, mucho, es mucho muy bueno.
y la prosa te absorbe demasiado, te Claro, mucho absorbe. tiempo, mucho Es mucho pensamiento. pensar en los Sí, personajes, con la estar piensa y construcción del piensa. personaje, y ahora qué va a ser, y luego Mucha te arrepientes. psicología. Ajá, Sí, tienes que sí, pensarle mucho. eso, man. Te agradezco Eso, muchísimo por la no, yo invitación. te agradezco. Ha sido un diálogo sabroso, muy animado. Nos enseñaste un montón de cosas, sí, que no Muchísimas sabía. gracias, hermano, Gracias, y que bro. siga adelante este programa. Me parece que hace falta mucho más programas como este de diálogo, de encuentro con los autores, porque siempre tenemos algo que decir. Pues, Claro no, que sí, no claro que sé si sí. sobre la política, sobre el mundo, que siempre Sobre creen tu que el vida, autor por lo que debe sea. saber absolutamente de todo y No, tener no una opinión sobre necesariamente. todo, pero ya la literatura es un mundo que nos abre las puertas hacia un pensamiento fascinante, ¿no? Sí, sí que sí. Y bueno, como siempre, terminamos diciéndoles, amen y lean, amen y lean. La vida, si es que tuviéramos que ponerle un paréntesis, yo la pondría así, solo amar y leer, basta. Y bueno, obvio, comer, qué rico. Saluditos a Lavero, que siempre le mando saludos. Y a ustedes, pues, disfruten sus lecturas, amen y lean, sean felices. Y hasta la próxima. Nos vemos. Chau.